Capítulo 1145. Frutas deliciosas. 1. Al mirar los ojos claros y nerviosos del pequeño elfo, como los de un ciervo, Shen Yanxiao comenzó a preguntarse si había alguna máscara aterradora en su rostro. 10 frutas por solo una moneda de cristal. Se podría decir que este precio es bastante barato. Justo cuando Shen Yanxiao estaba lista para pagar, una voz fría y arrogante sonó fuerte detrás de ella. Realmente antiestético. En el momento en que la pequeña elfa escuchó esa voz, tembló levemente y sus manos agarraron las mangas de Shen Yanxiao. Sin darse cuenta, y sus ojos claros y caídos revelaron un miedo incomparable. Shen Yanxiao frunció levemente el ceño y luego se giró para mirar al que hablaba. Detrás de ella, 3 jóvenes elfos varones estaban orgullosos. El elfo en el medio llevaba una insignia amarilla en su pecho, mientras que los 2 elfos parados a sus lados, que obviamente estaban los que se aferraban a él, llevaban insignias de color cian en el pecho. Como elfo, en realidad estás haciendo tal cosa. Estas frutas se pueden ver en todas partes y, sin embargo, las estás vendiendo. ¿Aquí? Es realmente vergonzoso. El elfo que llevaba una insignia amarilla en el pecho miró con desdén al pequeño elfo en Shen. Los brazos de Yanxiao. Sus ojos fríos y agudos eran como cuchillas de hielo, cortando a la gente en pedazos. La pequeña elfa aparentemente tembló un poco y su suave cuerpo se puso rígido en un instante. ¿Habría un elfo que compraría esas frutas? El elfo que llevaba una insignia amarilla tomó con desdén una fruta roja. Sus dedos blancos luego aplicaron ligeramente fuerza mientras su par de ojos arrogantes miraban al pequeño elfo y decían, realmente son la escoria de la tribu Moonsine. Todo lo que aprendes son las acciones desvergonzadas de los seres humanos. ¿Realmente quieres usar un pequeño truco a cambio de dinero? Extremadamente despreciable. Las palabras del elfo se convirtieron en una bofetada que golpeó sin piedad el rostro del pequeño elfo. El pequeño elfo temblaba cada vez más. Y sus ojos llorosos estaban llenos de lágrimas de miedo y agravios. Ella se retorció y dijo, yo no lo haces. El elfo se burló, arrojó la fruta al suelo y la pisó. Aún eres joven, pero todo lo que aprendes es el descarado asunto de los seres humanos. Ustedes, miembros del Moonsine. La tribu es realmente degenerada. ¿Crees que los otros elfos comprarían esta basura? Shen Yanxiao frunció el ceño mientras escuchaba los insultos de los elfos varones. Sus ojos tranquilos brillaron con disgusto. Si a la elfa no le gustaba el sistema de mercado de los seres humanos, podía entenderlo, pero las burlas y los insultos de los elfos masculinos eran demasiado excesivos. Además, la tribu Moonsine que este bastardo acaba de decir parecía ser la tribu de Shen Yanxiao. Familia materna. Aunque Shen Yanxiao no tenía la menor impresión de los elfos de la tribu Moonsine, debido a su madre Wenya, no podía soportar escuchar los insultos arrogantes de este elfo macho. El pequeño elfo se sintió muy ofendido, pero no se atrevió a discutir. Ella solo podía morderse los labios y mirar a los 3 hombres. Elfos llorando. Pero ese elfo todavía no estaba dispuesto a dejarla ir, haciendo que la expresión de Shen Yanxiao fuera cada vez más fea. ¿Es una moneda de cristal por 10 frutas? Preguntó de repente Shen Yanxiao, cortando el discurso del elfo. Cuando sus palabras salieron, los 3 elfos masculinos quedaron atónitos, y el pequeño elfo que resistía sus lágrimas por al caer también miró a Shen Yanxiao con sus ojos llorosos. Es una moneda de cristal por 10 frutas, ¿verdad? Shen Yanxiao miró al elfo y volvió a preguntar. La elfa vaciló por un momento antes de responder con voz temblorosa, sí. Shen Yanxiao sonrió levemente. Una mano sostenía al elfo mientras que la otra sacaba el bolso que la gente del clan Qilin se había preparado para ella. Luego metió el bolso que agarró en las manos del elfo. Compraré todas las frutas. En tu tienda. Capítulo 1146. Frutas deliciosas. 2. ¿Qué? La elfa aparentemente no pudo responder a las palabras de Shen Yanxiao ya que solo la miró fijamente sin comprender. Shen Yanxiao no dijo nada más y simplemente puso la bolsa de dinero en el pecho del elfo. Luego tomó una fruta y la masticó. Abajo. Los sonidos de su masticación despertaron a los 4 elfos petrificados. Los 3 elfos miraron a Shen Yanxiao con incredulidad. ¿De verdad quieres gastar tu dinero en esta basura?
¿No sabes que hay un árbol frutal plantado en el al norte de Fragrant Night City, y con solo una moneda de cristal, puedes arrancar tantas frutas como quieras? El elfo llevando una insignia amarilla miró extrañamente a Shen Yanxiao. Le resultaba difícil creer que un tipo tan hermoso pudiera hacer algo tan tonto. Lo sé. El rostro de Shen Yanxiao no se podía ver con un rastro de ira, mientras levantaba una ceja hacia el elfo macho. ¿Y qué? Lo que quiero comprar es mi propio negocio, no necesito que otro elfo me diga qué comprar o no comprar. Este abuelo es adinerado, por lo que este abuelo está dispuesto a barrer sus bienes. Si tienes la habilidad, ven a morderme. Ah. La cara pícara de Shen Yanxiao realmente hizo que las caras de los tres elfos masculinos se ennegrecieran. Realmente no se puede diferenciar el bien del mal. El líder de los elfos apenas podía creer que existiera tal pícaro dentro de su especie. Era raro que él se lo recordara amablemente a la gente, pero ella no solo era una ingrata, sino que incluso le respondió de esa manera. ¿No te da vergüenza tomar el dinero de tu propia tribu y desperdiciarlo en este tipo de cosas? Como elfo Cian, tú debes conocer tus limitaciones, no desperdicies los recursos de tu tribu. El líder elfo miró la insignia Cian en el pecho de Shen Yanxiao y dijo, un poco desdeñosamente. Los elfos Cian eran el rango más débil e inútil en el mundo de los elfos. Además del trabajo diario, básicamente no tenía destreza en la lucha. Los elfos que fueron colocados en las ciudades de nivel Cian por cada tribu recibirían una porción de las monedas de cristal distribuidas por sus propias tribus cada mes. Estas monedas de cristal eran raras para ellos y solo podían satisfacer sus necesidades más básicas en la vida. Pero también había algunos elfos Cian que podían obtener cierto trato preferencial porque tenían una relación con un elfo de alto rango de su propia tribu. Sin embargo, este tipo de trato preferencial se limitaba a la abundancia de monedas de cristal. Aún era imposible incluso para que los elfos Cian más favorecidos ingresen a las ciudades de niveles superiores. El bolso de Shen Yanxiao no era pequeño, evidentemente, no era una cantidad que los elfos Cian ordinarios pudieran acumular. Por lo tanto, los tres elfos masculinos naturalmente pensaron que Shen Yanxiao era una pequeña basura que era favorecida por ella misma. Tribu. Y como las monedas de cristal en sus manos eran tantas, ella actuaba sin restricciones. Muchos elfos despreciaban mucho este acto de favoritismo. Hacer que los tres elfos masculinos desprecien a Shen y Bindon, olvídate de este que solo puede vivir en una ciudad de nivel Cian, llena solo de idiotas. ¿Cómo puede haber alguien que tiene tantos problemas con su cerebro? Al final, la basura es basura, ella no progresará y solo puede desperdiciar la riqueza de su tribu sin restricciones. En esta vida, ella solo puede quedarse en una ciudad así. Entonces, ¿por qué? ¿Te molesta este tipo de basura? Un elfo Cian parado a un lado del elfo con una insignia amarilla se burló groseramente. Las acciones de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao levantó una ceja, luego sus ojos se posaron en la insignia Cian en el pecho de ese elfo Cian que acababa de hablar. ¿Una ciudad de nivel Cian que solo estaba llena de idiotas? Entonces, ¿qué pasa con él, que lleva la misma insignia Cian? Shen Yanxiao respondió con una expresión pícara. ¿Te gusta actuar noble y distante? Entonces actuaré como un pícaro. Si tienes la habilidad, intenta actuar más como un pícaro que a mí. Aunque los tres elfos masculinos eran arrogantes, una naturaleza de los elfos era que no eran buenos en ninguna discusión. Después de ser ridiculizados por Shen Yanxiao, las caras de los tres se sonrojaron de ira, pero no pudieron decir nada de vuelta. Solo podían resentirse con Shen Yanxiao. De verdad, ¿qué clase de ciudad tiene qué clase de elfo? Como no tienes suficiente fuerza, solo puedes usar las habilidades de tu boca. Bien, entonces. Puedes mezclarte con los elfos de la tribu Moonsine como desees. Me gustaría ver que te traerá cosas buenas por seguir a los elfos de una tribu que incluso el rey elfo desprecia. Bindon dijo con un cara lívida. Luego resopló, se dio la vuelta y se fue. No quería ver a este elfo colorete ni por un segundo más. Tan pronto como los dos elfos Cian vieron que Bindon se había ido, inmediatamente lo siguieron. Pero antes de partir también miraron ferozmente a Shen Yanxiao. Pero algún ladrón sin escrúpulos se limitó a mirarlos con una sonrisa, sin sentir ningún malestar. Después de ver a los tres elfos estúpidos e incorregibles irse,
Shen Yanxiao de repente sintió una fuerza tirando de ella. Ropa. Volvió la cabeza dudando y vio al pequeño elfo sosteniendo su ropa con mirada preocupada. Sus ojos llorosos estaban llenos de preocupación y culpa. Hermana mayor, gracias. Pero si provocas a los otros elfos de esta manera, te traerás problemas a ti mismo. La elfa estaba muy agradecida por la ayuda de Shen Yanxiao, pero también tenía mucho miedo de que Bindon encontrara a Shen. Problemas de Yanxiao. Después de todo, había una brecha de nivel entre los dos elfos, y ella realmente no quería verla. Benefactor pasando por un momento difícil. La luz del sol que entraba a través de las densas hojas salpicaba la hierba y aportaba un poco de calor, haciendo que la gente sentirse bien y saludable. La residencia de los elfos era realmente respetuosa con el medio ambiente. Shen Yanxiao guardó silencio, absorta en sus pensamientos. El pequeño elfo tiró de Shen Yanxiao hasta el final. Después de pasar por un área verde, Shen Yanxiao se rindió. Identificando la residencia del pequeño elfo. El pequeño elfo todavía la arrastraba por el camino. Pero cuanto más avanzan, más escasos se vuelven los árboles en la pradera. Los enormes árboles que estaban reunidos formando paraguas verdes gradualmente se hicieron menores. Más y más luz del sol salpicaba directamente sobre el suelo, y cada vez se podían ver menos elfos alrededor. Además, los árboles aquí eran obviamente un poco más pequeños que los anteriores. Los árboles anteriores eran imponentes, pero los árboles frente a ellos ahora no solo eran más pequeños sino incluso más delgados. Hermana mayor, ya casi llegamos. La pequeña elfa se volvió para mirar a Shen Yanxiao y sus ojos se llenaron de alegría. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Pero después de pasar junto a un árbol enorme, pudo sentir claramente los ojos menos amigables dirigidos hacia él. Desde arriba a su alrededor, mirándolos. Sintió como si algo no estuviera bien allí. Los elfos no eran tan complicados emocionalmente como los seres humanos. Para que ellos emitan una hostilidad tan fuerte y rechazo, en realidad fue algo extraño. Shen Yanxiao apretó los dientes. Podría ser que hubo un problema con su transformación. Capítulo 1151. El traidor a los elfos. 1. De repente, una sombra negra pasó como un relámpago. Shen Yanxiao inmediatamente se movió para esquivarlo. Pero al segundo siguiente, ese negro la sombra pasó directamente sobre el lugar donde Shen Yanxiao acababa de estar y golpeó directamente el hombro del pequeño elfo. El pequeño elfo gimió y una pequeña piedra cayó al suelo. Shen Yanxiao estaba un poco aturdida. Ahora estaba claro para ella que el objetivo de este ataque de piedra desde el principio era el pequeño duende. Después de eso, algunas piedras más volaron desde arriba de ellos, y el objetivo seguía siendo el pequeño elfo. La figura de Shen Yanxiao inmediatamente corrió hacia el pequeño elfo. Luego estiró los brazos y atrajo a la niña hacia su pecho, protegiéndola. Ella del ataque de piedra. ¿Quién es? Shen Yanxiao miró las numerosas piedras que cayeron al suelo donde el elfo había estado antes. Y ella estaba muy molesta. El temperamento de los elfos era frío, pero era poco probable que llegaran tan lejos como para hacerle este tipo de cosas hostiles a un niño de el mismo tipo. Sin embargo, ella y el pequeño elfo se habían conocido por un tiempo y ya se había encontrado con un par de elfos. Que eran hostiles al pequeño elfo. Después del fuerte grito de Shen Yanxiao, varios elfos jóvenes asomaron sus cabezas entre las densas ramas y hojas del gran árbol a su lado. Cada uno de ellos era muy delicado y guapo, pero no había expresión en sus rostros. Sus ojos verdes estaban llenos de desdén y disgusto. No deberías estar con un elfo así. Ella no es una buena elfa. Un joven elfo, que parecía tener solo 11 o 12 años. Ayos, se paró en una rama del árbol alto y miró fríamente a Shen Yanxiao y al pequeño elfo tembloroso en sus brazos. «¿Oh? ¿Por qué?», preguntó Shen Yanxiao con una sonrisa fría. La tribu Moonsine es una traidora a los elfos. Su tribu se confabuló con los humanos y destruyó el mundo pacífico. Perteneciente a los elfos. Ella es una traidora a los elfos. Si estás con ella, también serás tratado como un traidor. El joven elfo asomó la cabeza por la rama del árbol, emitiendo una fuerte hostilidad hacia el pequeño elfo. Shen Yanxiao frunció ligeramente el ceño.
Si el atacante fuera un elfo adulto como Bindon, podría dispararle. Ellos sin dudarlo. Pero al enfrentarse a un grupo de elfos jóvenes, Shen Yanxiao se sintió bastante impotente. Se escucharon 5 sonidos nítidos y las 5 flechas fueron clavadas con precisión bajo los pies de los 5 mocosos elfos. Solo unos milímetros más y podrían haber recibido un disparo. Los pocos mocosos elfos, que todavía eran feroces hace un momento, quedaron extremadamente conmocionados por la escena frente a ellos. Aunque los elfos tenían una ventaja natural en el tiro con arco, las ventajas de los elfos cian en arcos y flechas eran solo un poco más alto que los arqueros primarios de los seres humanos. Disparar 5 flechas al mismo tiempo y hacer que la trayectoria de las flechas no cambiara incluso después de chocar con algo a mitad de camino definitivamente no era algo que los elfos cian podrían hacer. Las magníficas habilidades de tiro de Shen Yanxiao permitieron instantáneamente que un grupo de niños elfos traviesos cerraran la boca. Ellos miró a Shen Yanxiao que estaba parado debajo de ellos y tontamente miró la insignia cian frente a Shen. El cofre de Yanxiao. ¿Cómo podría ser ella una elfa cian? Un elfo miró a Shen Yanxiao con una expresión extraña. Tú, eres un nivel diferente de elfo. ¿Por qué finges ser un elfo cian? ¿No has oído hablar de la traidores de la tribu Monsine en otras ciudades? ¿Por qué quieres protegerla? Los elfos tenían un poco de miedo. Shen Yanxiao debido a su fuerza, pero realmente no podían entender por qué un elfo de mayor rango estaba protegiendo a un traidor. La comisura de la boca de Shen Yanxiao se curvó en una fría sonrisa mientras miraba al asustado y tonto travieso. Niños elfos. Luego volvió a colocar al varón púrpura directamente en su anillo de almacenamiento y sostuvo al pequeño elfo en una mano, mientras ella llevaba nuevamente la bolsa de frutas en el otro. Una voz rugiente con un toque de inmadurez sonó detrás de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao giró la cabeza y vio a un niño elfo de 8 o 9 años silbando apresuradamente hacia ella. Shen Yanxiao arqueó levemente una ceja. Cogió a Tianbao y golpeó suavemente el suelo con los pies, después cual su figura saltó directamente en el aire. El pequeño niño elfo que corría como un tigre cayó de bruces. Shen Yanxiao aterrizó al segundo siguiente mientras sostenía a Tianbao en su brazo. Como resultado, el pequeño elfo no se molestó en absoluto con su apariencia desordenada, simplemente se levantó y corrió hacia ellos. De nuevo. Shen Yanxiao extendió su mano con calma y agarró la cabeza del niño elfo. Y luego, en un campo tan verde, se podía ver a un pequeño niño elfo con brazos y piernas cortos tratando con todas sus fuerzas de agitar a su pequeño garras, gritando y tratando de arañar a cierto ladrón sin escrúpulos, pero no pudo tocarla. Fue tal escena extraña. Suelta a Tianbao, suéltala, ustedes, grupos de malos. El pequeño elfo rugió enojado. Shen Yanxiao arqueó las cejas y miró a Tianbao, que estaba completamente estupefacto. Tianbao tragó saliva y miró al pequeño elfo y luego dijo: hermano mayor. La hermana mayor no es mala. Chico. El pequeño niño elfo que estaba furioso detuvo todas sus enérgicas luchas en un instante y levantó la cabeza en señal de duda. Resistiendo los dedos de Shen Yanxiao que agarraban su cabeza, miró a Tianbao. ¿En realidad? Los árboles aquí se acaban de plantar no hace mucho. El tronco de cada árbol ni siquiera era tan grueso como el de una persona. Había algunas sencillas casas de madera construidas bajo los árboles. Muchos elfos estaban trabajando frente a estas casas de madera, pero la mirada en los rostros de estos elfos estaba tan entumecido y no había rastro de brillo. Adelante. El pequeño elfo se detuvo frente a una de las casas de madera, luego empujó la puerta y entró. El interior de la habitación no era grande, solo había 3 camas sencillas y una mesa de madera tallada. En un rincón de la habitación se colocaron algunas bolsas de tela abultadas. El pequeño elfo agarró una bolsa de tela de la esquina de la pared y la arrastró frente a Shen Yanxiao con dificultad. Aquí tienes. Todavía tenía la misma cara molesta e indigna. Había que decir que los elfos en realidad no eran material para los negocios. Su cara fría natural y su arrogancia podrían absolutamente hacer que muchas transacciones terminen a mitad de camino. Olvídese del hecho de que sus clientes deben ser tratados como a un dios, simplemente mirando esa cara medio muerta, sin saludar.
tus manos y alejarte directamente con una cara sombría ya estaba siendo magnánimo. Shen Yanxiao tomó la bolsa de tela con una sonrisa y no le importó la actitud del pequeño elfo. Ella solo preguntó, Tianbao dijo que estas frutas no se pueden poner en el rin. ¿Por qué? Tenía mucha curiosidad acerca de estos frutos que podrían catalizar la absorción del poder del árbol de la vida por parte de su fuente de vida. La vida, que era casi igual o incluso superior a la de las pociones de alto nivel en el mundo humano que podían mejorar el doui y la magia. Capítulo 1155, Familia de 3, 2. Además, Xiu también dijo que aunque el vínculo entre la fuente de vida de un elfo y el árbol de la vida era cercano, todavía no es tan fácil mejorar la propia fuente de vida. El efecto de esta fruta fue definitivamente mejor que el del doui. Y pociones mágicas para mejorar que la propia Shen Yanxiao había formulado. Lo que la preocupó aún más fue la reacción de este pequeño elfo después de escuchar que ella compró sus frutas. Ese tipo de confianza no era infundada y era probable que conociera la especialidad de estas frutas. El pequeño elfo frunció el ceño mientras miraba a Shen Yanxiao. Tienes que preguntarle a papá. Respondió el pequeño elfo. ¿Padre? Justo cuando Shen Yanxiao tenía curiosidad, la pequeña puerta se abrió. Un elfo adulto con apariencia de joven entró por la puerta, y cuando vio las tres figuras dentro de la habitación, estaba obviamente aturdido. Padre. Tianbao vio al elfo de aspecto juvenil e inmediatamente se apresuró a abrazarlo. El elfo de aspecto joven recuperó los sentidos y acarició la cabecita de Tianbao. Esto es. Los ojos del elfo de aspecto joven miraron a Shen Yanxiao de pies a cabeza, y sus ojos brillaron con una insinuación. De sorpresa. Padre, ella es nuestra clienta, la hermana mayor compró muchas frutas y ahora tenemos dinero. Tianbao puso las monedas de cristal en el bolso en manos de su padre, su rostro radiante con una sonrisa. Oh, por favor siéntate, dijo el elfo de aspecto joven. Shen Yanxiao sonrió y se sentó en una silla pequeña. Tenía que decir que esta familia de tres era realmente lamentable. El padre de Tianbao era un elfo apuesto, pero Shen Yanxiao notó que su pierna izquierda parecía algo minusválido. Era evidente que cojeaba al caminar. Mi nombre es Yue 11. ¿Puedo preguntar cuál es tu nombre? El elfo de aspecto joven acercó a su par de hijos a su lado. Y se sentó. Parecía tener mucha curiosidad acerca de Shen Yanxiao. Shen Yanxiao sonrió y respondió, mi nombre es Shen Yanxiao. Shen. Yue 11 se congeló ligeramente. Sus ojos parecían haber parpadeado, su mirada seguía examinando a Shen Yanxiao, como si quería encontrar algo. No te había visto en Fragrant City antes, ¿eres de otra ciudad de nivel Xian? Yue 11 preguntó. Shen Yanxiao respondió, así es. Yue 11 asintió con la cabeza con una mirada pensativa en su rostro. Padre, este cliente preguntó por qué la fruta de nuestra familia no se puede colocar en el anillo de almacenamiento. El pequeño duende puso sus manos en el costado de la silla y habló. Yue 11 sonrió irónicamente antes de decir, nuestro querido cliente debe haber notado lo especial de la fruta de nuestra familia. Por eso compraste tanto y también hiciste un viaje especial hasta aquí. ¿Estoy en lo cierto? Shen Yanxiao asintió con la cabeza muy honestamente. Su impresión de esta familia de tres no fue mala. Además, Tianbao se había jactado anteriormente de que su padre era bueno y que también eran elfos de la tribu Muonsine. Por lo tanto, Shen Yanxiao, naturalmente, no se estaba protegiendo mucho contra ellos. Yue 11 luego dijo, no tenía intención de vender estas frutas, pero mi pierna está discapacitada y no hay mucho que pueda hacer. Ahí ya están sucediendo muchas cosas en nuestra tribu, y no quiero agregar ninguna carga a la tribu, así que dejé que Tianbao intentara vender algunos. Desafortunadamente, la fruta no es popular aquí. Eres bienvenido a reírte, pero realmente eres nuestro primero cliente. Shen Yanxiao se sorprendió un poco, pero inmediatamente pensó que no hacía falta decirlo. Anteriormente, Bindon dijo que había un lugar en Fragrant Night City donde uno podía recolectar tantas frutas como quisiera. Les gustaba con solo pagar una moneda de cristal. En ese caso, ¿qué elfo gastaría una moneda de cristal para comprar 10 frutas? Además, los elfos en las ciudades de nivel Xian solo tenían dinero limitado, por lo que estarían más dispuestos a obtener más fruta. A un precio más bajo,
Capítulo 1156. Familia de 3. 3. Esta fruta puede aumentar la fuente de absorción de vida del poder del árbol de la vida. Estimado cliente, debería haber ya se sabe que esta fruta no se puede colocar en el ring. Es porque todavía son seres vivos, no son los igual que las frutas ordinarias. Incluso después de ser arrancados del árbol, no se marchitarán ni se secarán. Ellos van a crecer y mantener naturalmente su mejor estado. Yue 11 explicó pacientemente. Había un rastro de asombro en los ojos de Shen Yanxiao. Incluso después de ser quitado del árbol, ¿la vida permanecería en el fruto? Esto fue realmente inaudito. ¿Cuántas de estas frutas tienes? Shen Yanxiao ahora entendía por qué aparentemente no tenían miedo de no hacerlo. Poder vender la fruta sin importar cuánto tiempo la haya vendido Tianbao. Fue porque la vida de su fruto era extremadamente largo. Yue 11 miró las frutas amontonadas en la esquina y sonrió amargamente. Lo que ves allí es todo lo que tenemos. Shen Yanxiao frunció ligeramente el ceño. Estas frutas parecían ser muchas, pero considerando que eran frutas con efectos especiales, incluso si tenía la intención de usarlos durante mucho tiempo, temía que estas frutas no duraran mucho. Justo ahora, sentía que los efectos de la fruta que había comido anteriormente ya habían desaparecido, y su fuente de vida, la absorción del poder del árbol de la vida, había vuelto una vez más a su nivel original. Según la estimación de Shen Yanxiao, la duración de una fruta fue de solo 1 hora. Incluso si solo cultivaba 10 horas al día, los frutos en esta habitación solo podrían sustentarla durante 2 o 3 meses. ¿No podrás volver a conseguir estas frutas? Shen Yanxiao sintió que si este fuera el caso, sería una pena. Era raro encontré algo tan bueno, pero solo había una cantidad lamentable. Yue 11 negó con la cabeza casi de inmediato. Estas frutas pertenecen a la tribu Muonsine. Los frutos que tengo aquí son solo las cosas que he acumulado en el pasado. Ahora me han desterrado a una ciudad de nivel 100 y ya no estoy calificado para obtener estas frutas. Shen Yanxiao entrecerró los ojos. El destierro fue un castigo para los elfos de las ciudades de nivel superior. Aunque ellos elfos podían mejorar desde el rango más bajo y avanzar a ciudades de nivel superior con grandes esfuerzos, había regulaciones correspondientes en las ciudades de nivel superior. Una vez que el elfo cometió un error, las tribus de alto rango los privaría de su fuente de vida y los desterraría a las ciudades de niveles más bajos. Todos los elfos que habían sido desterrados eran culpables de cometer un crimen. La fuente de vida era igual al Dou y la magia de los seres humanos. Privarlos de ello equivalía a destruyendo completamente el Dou y la magia y convirtiéndolos en un completo desperdicio. Shen Yanxiao tenía mucha curiosidad. ¿Qué tipo de cosa terrible cometió un elfo tan aparentemente gentil que estaría sujeto a destierro? El elfo de aspecto joven frente a ella en realidad no parecía alguien que estaría bajo el control de este brutal criminal. Lei. Yue 11 miró a sus propios hijos. Ya no podía ser considerado un elfo completo ya que ya había perdido su fuente de vida, su fuerza física ni siquiera era tan buena como la de su propio par de hijos. Estimado cliente, creo que parece que necesita mucho estas frutas. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Yue 11 pensó por un momento. Miró vacilantemente a Shen Yanxiao y dijo, tal vez pueda decirte cómo conseguirlo. Ellos, ¿pero puedes responderme primero? Bueno. Shen Yanxiao respondió con decisión. Yue 11 permaneció en silencio por un momento, luego pareció reunir mucho coraje mientras respiraba profundamente antes. Preguntando, ¿tú, conoces a un hombre llamado Shen Yu? Capítulo 1157. Tribu Muonsine, 1. Shen Yanxiao estaba interiormente atónita. Yue 11 dijo, para ser honesto, cuando te vi, sentí que me resultabas familiar. Tu apariencia es muy similar a los 2 amigos que conozco. Uno de ellos es Shen Yu. Él es un ser humano. Pero el otro es el hijo mestizo de un humano y un elfo. Escuché en los primeros años que habían dado a luz a un niño. Me pregunto si, ¿los conoces? El corazón de Shen Yanxiao dio un ligero vuelco. Si no adivinó mal, la raza mixta que Yue 11 estaba hablando debería ser su madre Wenya. Yue 11 dijo que eran amigos, por lo que debió haberlos visto. Yue 11 asintió con la cabeza. El elfo se llama Wenya. Ella es la joven señorita de nuestra tribu Muonsine.
Yo solía ser su guardia cuando ella todavía estaba en el continente dios de la luna. El rostro de Yue 11 tenía un rastro de reminiscencia, pero también había un indicio de soledad. Yue 11 era en realidad la guardia de su madre. Shen Yanxiao estaba bastante asombrado por dentro. Wen ya dejó el continente dios de la luna y se fue al continente Radiance, donde vivía junto con Shen Yu. Y tuvo un hijo. Tus cejas son muy similares a las de Shen Yu y también tiene similitudes con Wen Ya. Yu sí dicho. Shen Yanxiao se rió entre dientes. Miró a Yue 11 y respondió, ellos son mis padres. Un rastro de asombro apareció en el rostro de Yue 11. Después de que su shock disminuyó, inmediatamente se arrodilló sobre una rodilla y algo inestable le dijo a Shen Yanxiao, Yue 11 le rinde homenaje a la pequeña señorita. Shen Yanxiao rápidamente dio un paso adelante para ayudar a Yue 11 a levantarse. Yue 11 estaba realmente conmovida emocionalmente. Pequeña señorita, la joven señorita dijo una vez que estás muy lejos en el continente Radiance. Pensé que sería imposible encontrarte en esta vida, pero no esperaba que hubiera tal coincidencia en este mundo. Tianbao, Muig, venid a saludar a nuestra pequeña señorita. Yue 11 se negó a levantarse y en lugar de eso llamó a su par de hijos. Para saludar a Shen Yanxiao. Tianbao estaba desconcertado cuando Nui, el pequeño elfo, tiró de ella y obedientemente se arrodilló frente a Shen Yanxiao. Había algo de duda y alegría en sus grandes ojos. Su benefactor de repente se convirtió en su pequeña señorita. Se sintió muy feliz. Shen Yanxiao dijo impotente, levántense todos primero. Todavía tengo algo que preguntar. Según Yue 11, Wen Yale mencionó que su hija estaba en el continente Radiance. Capítulo 1158. Tribu Moonsine. 2. Deben haber habido grandes cambios en la tribu Moonsine para que tal situación se produjera. Suceder. Shen Yanxiao se preguntó si Shen Yu y Wen ya estaban bien. Shen Yanxiao se mordió el labio. Debido a que ahora ocupaba este cuerpo, se podría considerar que tenía lazos de sangre con Shen Yu y Wen Ya. Aunque nunca se habían conocido antes, su corazón estaba siendo atraídos hacia ellos por su sangre. ¿Cómo están ahora?, preguntó Shen Yanxiao. Pero Yue 11 negó con la cabeza. He estado en Fragrant Night City desde hace 10 años. Hace muchos años que no veo a tus padres. Cuando me fui, todavía vivían en la tribu Moonsine. Si quieres verlos, dirígete a la ciudad donde la tribu Moonsine ahora vive. Entonces, ¿dónde está ahora la tribu Moonsine? Solo hubo 5 ciudades de nivel negro, y ella tribu Moonsine había sido degradada. Como máximo, solo podían ir a ciudades de nivel blanco. Yue 11 respondió, están en una ciudad de nivel blanco llamada Ciudad Jadeita. Shen Yanxiao se quedó en silencio. No importa cómo escuchara, el nombre de esta ciudad era el mismo que el ciudad donde ese miembro de su familia estaba siendo detenido por algún señor de la ciudad por tomarse libertades con un elfo. ¿Qué ocurre? Yue 11 miró a Shen Yanxiao, quien de repente se quedó callado y preguntó con curiosidad. Shen Yanxiao se aclaró la garganta y sacudió la cabeza. Le daba vergüenza contarles a los demás que el amoroso tercer tío de su familia había abusado sexualmente recientemente de un elfo. Doncella en Ciudad Jadeita, y en este momento estaba siendo estafado en la ciudad de Jadeita. Vergonzoso, verdaderamente vergonzoso. Shen Yanxiao finalmente entendió por qué a Shen Feng le gustaba ignorar inconscientemente a este obstinado hijo suyo. Fue porque la capacidad de este tipo para causar problemas era realmente asombrosa. No importa cuán bueno sea tu encanto, nunca debes atreverte a extender tus garras a los elfos. Incluso si quieres ligar con un elfo, ve uno que no tenía antecedentes feroces. De lo contrario, usted estaría bien merecido por hacer algo estúpido. No importa cuán insensible fuera Shen Yanxiao, no era bueno chismorrear sobre su tío al frente de la guardia de su madre. Si quiero ir a la ciudad Jadeita, ¿tengo que pasar la prueba en cada ciudad antes? Shen Yanxiao se acarició la barbilla y pensó en cómo podría pasar la prueba del primer pocas ciudades. Para ser honesta, ella realmente no sabía mucho sobre el sistema de los elfos. Aunque había oído algunas cosas sobre la prueba de la boca de Bindon, para el caso específico. Detalles de la prueba, ella estaba completamente ignorante. Aparte del lugar donde vivía el rey elfo,
Las ciudades donde vivían el resto de los elfos tenían un total de niveles. Tenía que subir paso a paso, y Dios sabía cuánto tiempo le tomaría alcanzarlo. El nivel más alto. Fue realmente deprimente. Ah. Sí. Yueonce asintió y se detuvo un momento antes de preguntar. La pequeña señorita quiere pasar las pruebas. ¿Y entrar en la ciudad jadeíta? Shen Yanxiao asintió honestamente con la cabeza. Yueonce sacudió la cabeza y dijo, si la pequeña joven señorita hace esto, pasará al menos medio año antes de que suceda. Puedes entrar a la ciudad jadeíta. Ah, ¿esta prueba no se realiza una vez por semana? Shen Yanxiao ya lo había pensado de antemano. Ella trabajaría apresuradamente para mejorar su fuerza, por lo que tratar de pasar una prueba en una semana o dos era simplemente perfecto. Yueonce respondió, es posible que la pequeña señorita acaba de llegar al continente Dios de la Luna, así que no saber mucho sobre esto. La prueba de las ciudades de nivel Cian es de hecho una vez por semana, pero en el nivel amarillo ciudades, es una vez al mes, en las ciudades de nivel rojo, es una vez cada 5 meses, y en ciudades de nivel blanco la prueba es una vez al año. Yueonce informó a Shen Yanxiao de una realidad tan cruel. Y no había esperado a que Shen Yanxiao digerir todo esto mientras agregaba otro gran golpe. Además, en el primer 6 meses después de ingresar a una ciudad del siguiente nivel, no se le permite realizar una prueba de nivel superior. Capítulo 1159. Campo de entrenamiento. 1. Toda la persona de Shen Yanxiao colapsó. Tu madre. Ah. Ella ya necesitaba esperar tanto tiempo para realizar cada prueba en la primera pocas ciudades. Sin embargo, todavía existía esa regla que prohibía a uno tomar la siguiente prueba dentro de los 6 meses posteriores al ingreso. ¿La ciudad? ¿No fue esto demasiado? El sistema del mundo de los elfos destrozó brutalmente el hermoso plan de Shen Yanxiao. Sin mencionar nada más, simplemente entrar a la ciudad de nivel negro le tomaría al menos 2 o 3 años. 2 o 3 años. A esa hora los platos ya estarían fríos, ¿vale? Todavía tenía una gran ola de familiares y amigos que esperaban la leche en el Radiance continente, ¿vale? Su tiempo fue muy apretado. La expresión de Shen Yanxiao se volvió trágica en un instante. La comisura de su boca se torció mientras miró a Yueonce y preguntó, ¿existe algún método más rápido? Ella realmente no podía permitirse seguir el procedimiento normal para subir hasta el borde del árbol de la vida. Ella temía que para entonces, es posible que las bestias demoníacas ya hayan abusado de Rising Sun City miles de veces, por lo que no quedaría ni un fragmento. Yueonce estaba ligeramente congelada. Obviamente, Yueonce, que había estado viviendo en el continente Dios de la Luna durante toda su vida, encontró la vívida expresión de Shen Yanxiao muy novedosa. Método más rápido, lo hay, pero este subordinado no recomienda que la pequeña señorita lo haga. Cuéntamelo primero. Shen Yanxiao suspiró aliviado. Atajos y todo eso era lo que a ella le gustaba mayoría. Guardias de Luna Argenta. ¿Qué es eso? Yueonce explicó. Esta es una tropa de guardias construida por los elfos para proteger la seguridad y armonía del continente Dios de la Luna. Mientras entres a los guardias de Luna Argenta, las restricciones que he dicho antes ya no son restricciones. Una vez que te conviertas en el miembro más inteligente de los guardias de Luna Argenta, entonces puedes cruzar directamente las restricciones de nivel y ser asignado directamente al Rey Elfo, la distancia más cercana al árbol de la vida que uno puede alcanzar. ¿Podría ir directamente a la ubicación del árbol de la vida? Los ojos de Shen Yanxiao brillaban. Esto fue definitivamente la elección perfecta. ¿Cómo puedo unirme a los guardias de Luna Argenta? Shen Yanxiao no podía esperar para preguntar. Yueonce parecía vacilante. Pase lo que pase, Shen Yanxiao seguía siendo la pequeña joven señorita del tribu de la luz de la luna. ¿Fue realmente bueno? ¿Dejar que la pequeña señorita de su propia tribu sea la guardia de otros? ¿No lo mataría vivo el líder de la tribu una vez que supiera esto? Sin embargo, al observar la apariencia llena de espíritu de Shen Yanxiao, Yueonce solo pudo escupir el respuesta. Si la pequeña señorita quiere ingresar a los guardias de Luna Argenta, primero debes únete a la Luna Plateada campo de entrenamiento. Cada vez que se realice una prueba en cada ciudad,
El campamento de entrenamiento de Lunargenta también reclutará elfos para unirse. Luego, Little Young Miss puede registrar su nombre. Después de ingresar al campo de entrenamiento recibirá una formación especial. Solo los mejores elfos pueden ingresar a la guardia de Lunargenta. Si poco joven la señorita no es seleccionada para ingresar a los guardias de Lunargenta, serás asignada aleatoriamente a todos los rincones del continente Dios de la Luna, como la Costa de la Luz de la Luna, o ciudades de nivel 100. No todos los elfos tendrían la suerte de convertirse en miembros de la guardia de Lunargenta. Yuonce estaba muy preocupado por Shen Yanxiao. Parecía que sabía muy poco sobre los elfos. Él también temía que su fuente de vida no fuera muy fuerte. Sería afortunado si pudiera lograrlo. Conviértete en miembro de la guardia de Lunargenta. Pero si no, y si la enviaran a un lugar lejos del árbol de la vida, su pérdida sería más que su ganancia. Los guardias del mundo de los elfos fueron seleccionados del campo de entrenamiento. Los mejores elfos serían asignados a las ciudades de nivel superior. Una vez que ingresaron al campo de entrenamiento, deben aceptar las siguientes disposiciones. No importa dónde fueron asignados en el futuro, los elfos no deben tener ninguna queja, de lo contrario serían directamente desterrados y, en el peor de los casos, serían ser desterrado a las tierras salvajes que eran incluso inferiores a las ciudades de nivel 100. Unirse al campo de entrenamiento fue una apuesta. Si ganas, podría ser el atajo más rápido para llegar al árbol de vida. Si pierdes, nunca te acercarás al árbol de la vida, para siempre. 1. Sería demasiado tarde. Capítulo 1160. Campo de entrenamiento. 2. En el continente Dios de la Luna, muchos elfos de las ciudades de bajo nivel habían pensado en deshacerse de su propio nivel. Restricciones durante el campo de entrenamiento, pero había muy pocos individuos exitosos entre ellos. Además, ellos talentos de los elfos que residían en ciudades de nivel 100 no serían altos en primer lugar, incluso si tuvieran apenas ingresaron al campo de entrenamiento, no mejorarían tanto. Algunos elfos estaban dispuestos a vigilar la frontera del continente Dios de la Luna, lejos del árbol de la vida. Esos elfos tendrían dificultades para obtener algo. Logros en esta vida nunca más. Yue 11 enumeró cuidadosamente los pros y los contras de unirse al campo de entrenamiento de Shen Yanxiao. Esperaba que Shen Yanxiao podría considerar las cosas detenidamente. Pero para Shen Yanxiao, incluso si los resultados fueran demasiado crueles, aún debe intentarlo. Porque, en el lejano continente Radiance, todavía había un grupo de personas esperando a que ella regresara. El más largo ella se quedó en el continente Dios de la Luna, mayor será la posibilidad de que ocurra un accidente en el resplandor continente. Una vez que entre al campo de entrenamiento, ¿aún puedo salir? Shen Yanxiao ya había decidido ingresar al campo de entrenamiento y acercarse al árbol de la vida en el menor tiempo posible, pero aún así no tenía que olvidar a su desafortunado tercer tío, ya sus padres nunca los había visto todavía. Yue 11 respondió, el tiempo de entrenamiento es solo medio año. Si los guardias de Lunargenta aceptan a la pequeña señorita después de medio año, Little Young Miss puede moverse libremente en todas las ciudades fuera de Moonsine City. También habrá aproximadamente un mes de tiempo de preparación. Después de eso, a Little Young Miss se le asignará un lugar de acuerdo con tu fuerza. En general, los guardias de Lunargenta estarán a cargo de las ciudades de nivel negro y de Moonsine City. Shen Yanxiao se acarició la barbilla. Medio año de formación y un mes de actividades gratuitas. Después de eso, tuvo 5 meses para trabajar duro para mejorar su fuerza alrededor del árbol de la vida. ¿No fue esto bastante eficiente? Por supuesto. Estos cálculos se basaron en la capacidad de Shen Yanxiao para ingresar con éxito a los guardias de Lunargenta. Voy a intentarlo. Yue 11, dime a qué más debo prestarle atención. Capítulo 1161. Campo de entrenamiento. 3. Shen Yanxiao tomó las pocas bolsas de fruta y regresó a la posada donde se hospedaba. El pájaro vermellón y el dos pequeños adorablemente estúpidos estaban sentados a la mesa y recuperándose. Shen Yanxiao sacó 3 frutas de una de las bolsas de tela y se las arrojó a los 3. Luego tomó otra fruta y se fue a la cama a cultivar. Yue 11 dijo que esta fruta solo está disponible en la tribu Moonsine. Siu.
¿Qué piensas? Shen Yanxiao todavía lo hizo no renunciar a encontrar la verdad sobre el fruto. Antes, escuché que hay algunos árboles frutales extraños que crecen cerca del árbol de la vida. Estos árboles frutales se nutren por el árbol de la vida, tienen algunos efectos especiales. El fruto de la tribu Monsine probablemente lo entrega el rey elfo. Si quieres conseguir más, cómpralo a otras tribus o ve a Monsine Hiti lo antes posible. Xiu respondió. En realidad parece interesante ser el guardia del rey elfo. Ah. Shen Yanxiao arqueó las cejas. Después de deducir el tiempo para otras cosas, si pudiera ingresar inmediatamente a Monsine City como guardia, tendría 5 meses para resuelva completamente el sello en su cuerpo. En cuanto a no poder irse arbitrariamente después, si no podía como elfo, ¿no podría volver a ser humana? Un ladrón sin escrúpulos que aún no se había convertido en guardia ya había empezado a pensar en cómo engañar a un grupo de elfos puros. Shen Yanxiao abrió los ojos y miró a los 3 pequeños adorablemente estúpidos que ya habían comido la fruta. Ella preguntó casualmente, ¿tienes algún sentimiento especial después de comer la fruta? ¿Tu absorción del árbol de la vida el poder se volvió más rápido? Vermillon Beard negó con la cabeza, después de lo cual el mini dragón y el pequeño fénix también negaron con la cabeza juntos. Al parecer, la fruta solo era efectiva para los elfos. Shen Yanxiao se sintió un poco arrepentido. Sería bueno si esta cosa también tuvo un efecto en las 3 criaturas adorablemente estúpidas. Por cierto, tengo que irme por un tiempo después de 5 días. Vermillon Beard, quédate y cuida de ambos aquí en Ciudad Nocturna Fragante. Traeré a algunos amigos en 2 días. Si tiene alguna necesidad, puede acudir directamente a ellos. Shen Yanxiao intentó arreglar todo antes de ingresar al campo de entrenamiento. Vermillon Beard tenía una expresión de, estoy acostumbrado. Shen Yanxiao desaparecía con bastante regularidad, por lo que ya estoy tranquilo al respecto. ¿Cuánto tiempo estarás fuera? Medio año más o menos. Después de medio año, ella saldría del campo de entrenamiento y encontraría una manera de conseguirlo. Vermillon Beard y los 2 peluches a su lado. Entonces que tengas un buen viaje, recuerda escribirme. Vermillon Beard agitó la mano con falta de sinceridad. Shen Yanxiao decidió no darles fruta para comer esta noche, este grupo de ingratos. El resto de los 5 días, Shen Yanxiao había estado trabajando duro, comiendo fruta y cultivando. Finalmente, el 5ª noche, hubo un pequeño cambio en la fuente de vida en su cuerpo. La semilla originalmente pequeña, después de unos días, había comenzado a brotar. El cambio en su fuente de vida también trajo grandes cambios a Shen Yanxiao. Por la noche, la primera capa de su elfo. El sello había sido desbloqueado silenciosamente. La capa desbloqueada del sello no trajo ningún cambio al cuerpo de Shen Yanxiao, pero ella claramente sintió que la magia que pertenecía a su lado humano había sido restaurado un poco. Si tuviera que adivinar, su fuerza de brujo ahora había sido restaurada al nivel de brujo avanzado desde su fuerza degradada de brujo mayor. Por otro lado, no hubo ningún resultado especial en su profesión de arquera. Cuando la luz del sol cayó al suelo el 6º día, Shen Yanxiao empacó algunas cosas y salió de la posada en la luz brillante. Mañana y caminé hasta el punto de registro del campo de entrenamiento. Capítulo 1162. Campo de entrenamiento. 4. El punto de registro del campo de entrenamiento y el punto de prueba de las ciudades de nivel 100 estaban adyacentes. A principios por la mañana, muchos elfos corrieron aquí para prepararse para la prueba. Todos querían deshacerse de su identidad de elfo 100 tan pronto como posible y entrar en la vida en una ciudad de nivel superior. Pronto se formó una larga cola en el punto de prueba. Bindon estaba con los 2 elfos 100 que se habían alineado temprano en la mañana, esperando que lleguen al punto de prueba. Bindon, esta vez te estamos muy agradecidos. Con su ayuda, nos ahogará muchos problemas. Uno de los 100 los elfos rápidamente dieron las gracias. Bindon sonrió levemente y disfrutó de la gratitud de la otra parte. No todos los elfos amarillos son tan amables como tú, Bindon. El elfo de ese día realmente no sabía qué era bueno y qué era malo. ¿Y qué pasa si tiene mucho dinero si no tiene ninguna habilidad? He pasado por el lugar donde se estaba poniendo la fruta. Vendido hace 2 días,
no volví a ver a ese pequeño duende vendiendo cosas. Parece que ella ha despertado y ha atrapado a Vin. El punto de Don. Es bueno que todavía tenga un poco de cerebro. El otro elfo Cian hizo todo lo posible para cantar alabanzas a Vin Don. Ella es bastante sensata. Vin Don naturalmente atribuyó la razón por la cual Tian Bao no continuó vendiendo la fruta. Más a su persuasión. Si Shen Yanxiao estuviera aquí, se sorprendería bastante de que el diálogo entre los tres elfos fuera como una conversación entre seres humanos carentes de integridad moral. Ja. No vi a ese elfo que no puede distinguir el bien del mal en la fila. Por sus modales, supe que ella es ignorante e incompetente. Los elfos Cian miraron a su alrededor y no vieron a Shen Yanxiao. El pensamiento de ellos mismos progresar inmediatamente les dio una sensación de superioridad. Sin embargo, antes de terminar todo lo que quería decir, vio una pequeña figura caminando tranquilamente hacia ellos. Vin Don, mira, es ella. Uno de los elfos Cian rápidamente sacudió el brazo de Vin Don. Vin Don miró con el ceño fruncido y vio la figura de Shen Yanxiao de un vistazo. Levantó levemente las cejas y evocó una sonrisa altiva en las comisuras de su boca. Pobre elfo. Ah. Con tus calificaciones, será muy difícil ingresar a las ciudades de nivel amarillo. Vin Don se rió entre dientes. Los elfos Cian al lado rápidamente estuvieron de acuerdo. Culpate por ser ignorante. Si hubiera sido un poco más sabio, también podría haberle pedido a Vin Don que le diera algún consejo. Sus palabras aún no habían terminado cuando los pies de Shen Yanxiao dieron un giro y se dirigieron directamente al campo de entrenamiento. Punto de registro en el lado opuesto. Los tres elfos que estaban preparados para burlarse de ella parecían haber sido abofeteados por Shen Yanxiao en público. Sus rostros se pusieron blancos por un tiempo. Ese tipo está loco. ¿De verdad corrió para registrarse para el campo de entrenamiento? La expresión del elfo Cian era muy conmocionado. El campo de entrenamiento fue muy popular entre los elfos que estaban en sus primeros años, pero el periodo de entrenamiento fue solo medio año. Aunque uno podría obtener los máximos recursos que podría obtener dentro de estos 6 meses, el plazo de unos meses era demasiado corto. Después de medio año, podían ser asignados a cualquier lugar y era casi imposible. Tienes la oportunidad de mejorar tu fuerza nuevamente. No había muchos elfos que estuvieran dispuestos a probar este tipo de enfoque de matar la gallina para tomar sus huevos. En todo el punto de registro del campo de entrenamiento, solo Shen Yanxiao estaba allí. En comparación con la larga cola para la prueba. En este punto, era simplemente tan lamentable que la gente no podía soportar mirarlo directamente. Caramba. Y aquí pensé que ella quiere hacerlo mejor. Apuesto a que ella sabe que no puede pasar el examen, así que corrió a tomarlo. Una acción tan apresurada. Bueno, al menos en esos 6 meses de campo de entrenamiento, podría quedarse en una ciudad de nivel amarillo. Papelera Don se burló. Realmente no le gustaba este elfo Cian que ignoraba mucho su identidad de elfo amarillo. Capítulo 1163. Campo de entrenamiento, 5. Vin Don, tienes que entenderla. Después de todo, incluso si ella viniera a hacer la prueba, le sería imposible aprobarla. En lugar de perder la cara, es mejor ir a una ciudad de nivel amarillo aunque sea por un tiempo. El elfo Cian recuperó la confianza en sí mismo. Eso había sido golpeado por Shen Yanxiao hace un momento y comenzó a ridiculizarla nuevamente. Jaja, eso es correcto. Los 3 elfos se burlaron y ridiculizaron juntos a Shen Yanxiao. Sin embargo, Shen Yanxiao, que ya había ido al punto de registro del campo de entrenamiento, tenía poco interés en el tonterías de los 3 elfos. Esos 3 magros elfos no estaban calificados para intercambiar golpes con ella. Solo había una mesa de madera en el punto de registro del campo de entrenamiento, y un elfo con una insignia blanca en su pecho estaba allí indiferente, con los párpados entrecerrados, como si fuera a quedarse dormido en cualquier momento. Cuando Shen Yanxiao caminó hacia la mesa, el elfo todavía sostenía su barbilla con su mano y su cabeza estaba un poco hundida. Un aturdimiento. Quiero registrarme. Shen Yanxiao dijo de repente Moyu, que originalmente estaba aturdido debido a la somnolencia, de repente escuchó una voz feroz y se sobresaltó. Él miró, algo asombrado, ante el elfo que estaba parado frente a la mesa.
La elfa frente a él era muy hermosa, y sus ojos verdes parecían tranquilos y sin ondas pero llenos de vida. Era la primera vez que Muyu veía ojos tan vibrantes. Sin embargo, miró a Shen Yanxiao de pies a cabeza y descubrió que Shen Yanxiao parecía tener solo 14 años. Viejo. Ella aún no era una elfa adulta. Por lo tanto, dijo, oye, la prueba de avance terminó allí. Muyu nunca pensó que este elfo realmente vino a este lado para registrarse para el campo de entrenamiento. Generalmente, los elfos en el campo de entrenamiento eran todos adultos y sus talentos ya se habían estabilizado. Por lo tanto, ahí había una mentalidad de que si un joven se mezclaba en el campo de entrenamiento, estaba obligado a abandonarse a sí mismo. Desesperación. Muy pocos elfos jóvenes se unirían aquí para sufrir. Muyu muy amablemente señaló la línea para la prueba de avance. Le dolía mucho el corazón. Pensó que finalmente podría hacer sus negocios aquí, pero el resultado fue alguien que acababa de ir por el camino equivocado. Ah, Rey Elfo, no lo jodas así. Shen Yanxiao frunció levemente el ceño. Vine para unirme al campo de entrenamiento. Sonido metálico. La barbilla de Muyu se deslizó por su mano y su cabeza golpeó directamente la mesa. Después de un doloroso gemido, Muyu se cubrió la cabeza y se levantó. Miró a Shen Yanxiao con incredulidad y se preguntó si hubiera escuchado mal. ¿Quieres unirte al campo de entrenamiento, en realidad? Shen Yanxiao asintió con la cabeza. ¿Por qué este elfo a cargo de reclutar miembros para el campo de entrenamiento se veía tan faltón? ¿Sí? De ninguna manera. Tú, aún no eres adulto. ¿Por qué quieres unirte al campo de entrenamiento? Muyu era muy sorprendido. ¿Había un elfo tan joven hoy en día al que le gustaba tomarse las cosas tan a pecho? Quiero unirme a los guardias de Lunargenta. ¿No es necesario ingresar primero al campo de entrenamiento? Shen Yanxiao lacrió ceja ligeramente. Muyu exhaló una bocanada de aire. Una gran declaración. Tos. ¿Quieres ingresar a los guardias de Lunargenta? Pero, no todos los elfos en el campo de entrenamiento pueden unirse, ¿verdad? ¿Entender? Muyu sintió un dolor en la cabeza. ¿Estaba pensando este joven elfo que era tan sencillo entrar en la luna plateada? ¿Guardias? Entendido. ¿Cómo me registro? Shen Yanxiao respondió sin pensarlo bien. Sus ojos miraban sobre la mesa, tratando de encontrar algo similar a un formulario de solicitud. Pero resultó que, aparte de la superficie de madera de la mesa, no había nada sobre la mesa. Muyu se quedó sin palabras. Parecía haberse encontrado con un pequeño muy terco. Sintió dolor de cabeza mientras miró a Shen Yanxiao. Aunque estaba muy feliz de tener finalmente la primera oportunidad de hacer su negocio, esta flagelo era todavía un joven, le pareció un poco incorrecto unirse. Capítulo 1164. Campo de entrenamiento, 6. Aún eres joven, no es bueno estar demasiado impaciente por entrar al campo de entrenamiento. Muyu sintió que él era realmente muy amable. Entonces, Shen Yanxiao cruzó los brazos sobre el pecho, tranquila y serena mientras miraba a cierto elfo que estaba dando amables consejos. Puedes esperar hasta que tu talento sea lo suficientemente estable y luego podrás unirte. Si te unes ahora, puede que te aporte no solo un poco dañar. Muyu persuadió pacientemente. No. Voy a unirme ahora. Sí, respondió Shen Yanxiao. Muyu quería abrir la cabeza de este elfo obstinado. Era raro que él fuera amable. ¿Por qué este pequeño no escucha su persuasión? Tú. Sí, mira, solo eres un elfo cian. Solo puedes ingresar al campamento primario cuando ingresas al entrenamiento. Acampar ahora. Si estás realmente seguro de tu habilidad, haz primero la prueba de avance. ¿No es mejor ir a otros niveles de la ciudad primero? De lo contrario, si no has mejorado en el campo de entrenamiento después de medio año, serás asignados a lugares salvajes, lo que puede dar miedo. Muyu era como alguien que persuadía a un niño mientras hablaba con Shen Yanxiao. Shen Yanxiao estaba muy silencioso. Descubrió que había un elfo que era tan hablador como Tang Nazi, y este podría ser incluso peor. No, voy a unirme ahora. Tú, ¿por qué no me escuchas? Ven conmigo, te llevaré a hacer la prueba primero. Si tu talento no es estable, no se le permitirá unirse. No quiero hacerle daño a un tipo tan pequeño como tú.
Como Moyu no pudo para convencer a Shen Yanxiao, decidió probar todo con hechos. Sin esperar a que Shen Yanxiao reaccionara, Moyu tomó la pequeña mano de Shen Yanxiao y la atrajo hacia la multitud. Zona de pruebas. Hola. ¿Me puedes hacer un favor? Tengo un pequeño para hacer la prueba aquí. Moyu caminó hacia el área de pruebas y cortó descaradamente la línea. Pero lo sorprendente fue que el elfo responsable de la prueba de avance era muy cooperativo mientras le abría un espacio. Su actitud hacia Moyu fue muy respetuosa. La prueba de avance de los elfos se realizó utilizando un recipiente con un líquido que parecía agua clara. Mientras los elfos pongan con sus manos adentro, el líquido cambiaría de transparente a diferentes colores. Al igual que para los elfos cian, el color del líquido se volvería cian, y así sucesivamente. El elfo a cargo de la prueba le dio a Shen Yanxiao un recipiente con líquido de prueba, mientras Moyu estaba a un lado mientras decía, darle una oportunidad. Mira que realmente tengo buenas intenciones para ti. Shen Yanxiao lo miró y no habló. Bin Don y los dos elfos cian notaron la conmoción en el área de prueba, por lo que los tres chicos se apretujaron. La multitud junta. Cuando vieron que Shen Yanxiao tenía que probar su fuente de vida, tenían muy buenas expresiones en sus rostros. Ja, este tipo ofendió al elfo a cargo del campo de entrenamiento y lo arrastraron hasta aquí para perder la cara. ¿Ella va a hacerse la prueba? Ella realmente simplemente perderá la cara. El color del agua seguramente será cian, no hay otra opción. Los tres elfos inicialmente pensaron que ya no podían ver a Shen Yanxiao humillado, pero descubrieron que Dios había les dado tan buena oportunidad. Estaban realmente muy felices de ver este espectáculo. Normalmente, el registro del campo de entrenamiento no tenía la regla de que uno debía tomar la prueba de avance primero. Cabe decir que Shen Yanxiao fue el primero en experimentar esto. Todos los elfos que estaban en el área de prueba miraron a este elfo único con curiosidad. Shen Yanxiao caminó hasta la pequeña plataforma de prueba y se arremangó la ropa. Luego extendió lentamente sus tiernas manos blancas hacia el líquido de prueba. Cuando el dorso de sus manos se sumergió en el líquido cristalino, hubo un cambio sutil dentro del tranquilo lavabo de cristal. Todos los elfos miraron. Después de que Shen Yanxiao puso sus manos en el líquido transparente se volvió gradualmente en un cian tenue. Capítulo 1165, Campo de entrenamiento, 7. Efectivamente, ella es una elfa cian. Bin Don sonrió fríamente y miró a Shen Yanxiao, sintiéndose muy satisfecho con el resultado. El líquido cian indicó que el nivel del elfo era cian. Moyu tenía una expresión que parecía como si todo estuviera dentro de sus expectativas. Pero justo cuando estaba preparado abrió la boca para persuadir a Shen Yanxiao de que regresara a casa, se produjo un cambio extraño en el recipiente de líquido. El líquido que originalmente se había vuelto cian cambió lentamente a amarillo. La pequeña parte amarilla al principio gradualmente extenderse, como si tragara todas las partes cian del líquido en todas direcciones. Bajo los ojos de todos los elfos, el líquido en el recipiente de cristal gradualmente se volvió de un amarillo brillante. ¿Cómo es eso posible? Los ojos de Bin Don se abrieron, no podía creer lo que acababa de ver. El líquido de prueba utilizado en la prueba de avance de los elfos mostraría inmediatamente el resultado tan pronto como uno tocara el líquido. El tubo nunca antes había visto un incidente en el que un elfo tocó el líquido y después de que su color cambió, el líquido cambió de color. Por segunda vez. No fue solo Bin Don quien se sorprendió, los demás espectadores también quedaron asombrados por la escena. Esto que iba en contra del sentido común había impactado fuertemente su cognición. La pereza en los ojos de Moyu se desvaneció gradualmente luego de presenciar cómo el líquido cambiaba de color por segunda vez. Él miró a Shen Yanxiao con asombro, y sus ojos tenían un rastro de interés y agradable sorpresa. Sin embargo, esta extraña escena no terminó ahí. En el líquido amarillo brillante, apareció de repente una línea roja, y el rojo la línea que aparentemente salía de las yemas de los dedos de Shen Yanxiao se extendió gradualmente hacia las otras partes del líquido. Esta vez, todos los elfos jadearon una bocanada de aire. El líquido de prueba que nunca había cambiado de color dos veces, no solo lo hizo ahora, sino que también experimentó un tercer cambio. Esto era sencillamente difícil de creer.
El elfo que estaba a cargo de la prueba de avance estaba demasiado sorprendido. Nunca había visto una situación como esta antes. Maestro Yu, esto. El elfo a cargo de la prueba miró a Muyu con expresión estupefacta. La sonrisa perezosa en el rostro de Muyu se había desvanecido por completo. Sus ojos se volvieron extremadamente serios, mirando el rostro tranquilo de Shen Yanxiao, como si todavía estuviera esperando si ella podría llevar a cabo un cuarto cambio. La cara de Bin Dong se puso un poco verde cuando Shen Yanxiao cambió el color del líquido por tercera vez. El color rojo representaba que Shen Yanxiao estaba calificado para ingresar a las ciudades de nivel rojo. Pensando en la burla y el ridículo que le había lanzado antes a Shen Yanxiao con sus dos compañeros, Bin Dong no podía esperar para abofetearme. Si un elfo rojo era una basura, ¿qué haría eso que le agradara a un elfo amarillo? Sin embargo, cuando el color rojo se extendió a la mayor parte del líquido, el líquido en el recipiente de cristal burbujeó repentinamente. En un abrir y cerrar de ojos, todo el líquido se evaporó instantáneamente y una nube de niebla flotaba en el aire. ¿Qué pasó? Todos los elfos estaban horrorizados. Shen Yanxiao frunció el ceño confundida y se preguntó mientras la niebla se disipaba gradualmente ante sus ojos. Luego miró abajo en la cuenca de cristal. Pero el recipiente de cristal que originalmente estaba lleno de un líquido misterioso quedó vacío en este momento. Todo el líquido se había evaporado en un instante, sin dejar ni una sola gota. Shen Yanxiao guardó silencio. Ella no sabía mucho sobre la prueba de los elfos, así que no tenía idea de qué era exactamente pasando. Jaja. Justo cuando Shen Yanxiao estaba desconcertado, Muyu, que estaba parado a un lado, parecía estar muy estimulado. De repente, se rió a carcajadas. Sus palmas blancas sostuvieron las muñecas de Shen Yanxiao y miró con entusiasmo a Shen Yanxiao. Con su par de ojos brillantes. Y ve al campo de entrenamiento. No hace falta que me lo vuelvas a preguntar. Ahora te llevaré a realizar el trámite. Esta vez debes entrar pase lo que pase. El nombre de los guardias de la Lunargenta resonó en todo el continente Dios de la Luna, y la ve los elfos más distinguidos eran miembros de la Guardia de Lunargenta que estaban estacionados en la B entradas de Monsine City que conducen a la B ciudades de nivel negro. Entre ellos, el encargado en la entrada a Rain City era el legendario maestro Yu, Mo. Yu. Pero, ¿no es el maestro Yu un elfo negro? Murmuró un elfo cian. El elfo a cargo de la prueba respondió casualmente, simplemente tomó una insignia al azar. Tomó una placa al azar. Los elfos de repente sintieron ganas de morir. Los elfos negros poseían insignias de todos los niveles. Por supuesto, si debían usar la insignia negra directamente, podían caminar libremente por todas partes en Mongov continente. Pocos elfos negros dejarían de lado su insignia negra y optarían por usar una insignia de otros niveles. Entonces, el responsable de reclutar miembros para el campo de entrenamiento no era un elfo blanco, sino en realidad un elfo negro. E incluso era un miembro destacado del dios de Lunargenta que estaba directamente bajo el mando del elfo rey. Por un momento, todos los elfos sintieron un arrepentimiento incomparable. Si supieran que el elfo responsable del campo de entrenamiento fue tan importante que se habrían adelantado a Muyu antes. Si pudieran obtener el favor de un elfo negro, entonces sería mucho más fácil para ellos mezclarse en las ciudades de nivel superior en el futuro. Si pudieran obtener siquiera una palabra o dos de consejo de él, ya sería suficiente para usarlos durante mucho tiempo. Fue una lástima que no importa cuán arrepentidos estuvieran ahora, el punto de registro del campo de entrenamiento era ya vacío. Muyu había desaparecido hace mucho tiempo mientras tiraba de Shen Yanxiao. Capítulo 1169. Campo de entrenamiento. 11. La verdadera savia del árbol de la vida había sido absorbida por la fuente de vida de Shen Yanxiao a través de sus manos. Generalmente, la absorción del elfo del poder del árbol de la vida fue muy limitada. Los elfos cian solo podían absorber una décima parte del poder del árbol de la vida. El elfo amarillo podría quedarse con unas 2/10 partes. Para los elfos blancos,
El estandarte la absorción era de 4 décimas, y un elfo negro podía absorber 8 décimas. Sin embargo, Shen Yanxiao había logrado una absorción del 100%. Moyu había observado cuidadosamente. No había incluso una sola gota de la savia del árbol de la vida quedó en el recipiente de cristal. Esto demostró que Shen Yanxiao había alcanzado el grado máximo de absorción. Un 100% de absorción, junto con su inusual fuente de vida, fue suficiente para crear una élite que desafía la naturaleza. Un elfo así, si se le diera el mejor ambiente y los mejores recursos, probablemente llegaría al punto en que todos los elfos podrían no imaginar. Por eso Moyu estaba tan ansioso y decidido a reclutar a Shen Yanxiao. Definitivamente tenía el potencial para convertirse en una élite. El periodo de entrenamiento de medio año fue muy corto para los elfos, pero el físico de Shen Yanxiao podría ayudarla a alcanzar un nivel increíble en estos 6 meses. Después de determinar la capacidad de Shen Yanxiao, Moyu abandonó directamente el campo de entrenamiento primario y el campo de entrenamiento intermedio. Un genio así solo podría lograr un crecimiento real en el campo de entrenamiento avanzado. Moyu inicialmente pensó que Shen Yanxiao conocía su propia habilidad, dada su confianza al declarar que ella se uniría a los guardias de Lunargenta, pero este tipo en realidad no era consciente de su rareza. Moyu casi soltó una bocanada de sangre. ¿Qué significa? Shen Yanxiao todavía no sentía que hubiera nada especial en ella. Moyu sintió un golpe en el pecho y sintió un estallido de dolor. Apretó los dientes y le gruñó a Shen Yanxiao. Significa que mientras tengas los mejores recursos, puedes llegar a un punto que otros elfos no pueden alcanzar en el periodo de tiempo más corto. Eres una flor extraña que tiene un ritmo loco de absorción del poder del árbol de la vida. Puedes absorber todo el poder que quieras. ¿Lo entiendes? Shen Yanxiao arqueó las cejas. Ella pensó que esto era bastante bueno. Capítulo 1170. Ciudad Jadeíta. 1. La comisura de la boca de Shen Yanxiao se torció levemente. ¿El hecho de que el tercer tío de su familia la hubiera cortejado? ¿Desastre realmente conocido por todos? Algo así como. Shen Yanxiao respondió y reprimió su depresión interior. De acuerdo entonces. Sin decir nada más, Moyu una vez más llevó a Shen Yanxiao a la ciudad de nivel amarillo. Contrataron a 2 grifos en el punto de vuelo de la ciudad de nivel amarillo, y después de que Shen Yanxiao se sentara en uno inmediatamente voló hacia la ciudad Jadeíta. El grifo era la montura voladora más común en el continente Dios de la Luna. Aunque el área del Dios Luna el continente no era tan vasto como el continente Radiance, también tomó mucho tiempo pasar por cada ciudad. Pero con una montura voladora, las cosas serían mucho más rápidas. Tanto Moyu como Shen Yanxiao llevaban insignias de alto nivel, incluso si pasaran por ciudades de alto nivel no ser bloqueado por el encantamiento en el cielo. Se podría decir que no tuvieron obstáculos en todo momento. Shen Yanxiao, que estaba acostumbrado a sentarse en la espalda de Vermillon Beard, solo pensó que la velocidad de vuelo de este Griffin era muy lento. A lo largo del camino no faltaron paisajes para contemplar. Había tantas vistas hermosas en el continente Dios de la Luna. Debajo de este cielo, todo en el suelo estaba extremadamente preciosa. En el camino, Shen Yanxiao y Moyu descansaron una noche en una ciudad de nivel rojo. Al tercer día finalmente llegaron a Ciudad Jadeíta, una ciudad de nivel blanco. Ciudad Jadeíta era generalmente su nombre. Todos los edificios estaban hechos de jade verde translúcido. Comparado con la arquitectura simple de Fragrant Night City, la ciudad jadeíta parecía muy lujosa. Incluso las grandes ciudades imperiales del continente Radiance eran difícilmente comparables a esta ciudad de nivel blanco. Los elfos tenían una ventaja natural en estética. La ciudad jadeíta era muy hermosa por donde se mirara. Los 2 grifos aterrizaron en el punto de vuelo de la ciudad jadeíta, después de lo cual Shen Yanxiao y Moyu desmontaron. Te llevaré a un lugar donde puedas quedarte mientras me ocupo de tu entrada al campo de entrenamiento avanzado. Shen Yanxiao se podría decir que dio un salto al campo de entrenamiento avanzado. No importa cuán asombroso fuera su talento, ella era después de todo, sigue siendo solo un elfo cian. Aunque Moyu podía llevar libremente a Shen Yanxiao a las ciudades de nivel blanco, para ingresar en el campo de entrenamiento avanzado en la ciudad negra,
fue necesario pasar por muchos procedimientos. Sin mencionar que Moyu solo tenía una insignia negra, ya sería difícil convencer a los elfos del campo de entrenamiento avanzado para aceptar a Shen Yanxiao. Bien. Shen Yanxiao respondió sin prolongarse. Moyu encontró una posada en Ciudad Jadeíta, donde dejó que Shen Yanxiao se quedara por el momento. Luego le dijo a Shen Yanxiao que una semana después vendría a contarle el resultado. Durante este periodo de tiempo, Shen Yanxiao fue libre de vagar alrededor de la ciudad jadeíta. Moyu también le dijo a Shen Yanxiao dónde estaba detenido Shen Jing y le entregó más de 100 cristales. Monedas a Shen Yanxiao antes de irse. Más de 100 monedas de cristal eran una gran fortuna para los elfos comunes, pero para alguien que desperdició dinero como tierra como Shen Yanxiao, no fue suficiente para llenar el espacio entre sus dientes. Después de que Moyu se fue, Shen Yanxiao no abandonó la posada de inmediato. Se sentó en la cama y trató de trabajar con el fuente de vida en su cuerpo. La ciudad Moonsine donde estaba ubicado el árbol de la vida y las ciudades de nivel blanco estaban separadas por las de nivel negro. Ciudades. Aún así, el poder del árbol de la vida aquí era extremadamente abundante. Shen Yanxiao no podía esperar para absorber el poder del árbol de la vida que impregnaba el aire. Este sentimiento creciente hizo que la fuente de vida en su cuerpo creciera locamente. Como especuló Moyu, la absorción de esta fuerza vital por parte de Shen Yanxiao había llegado al punto en el que nadie lo había hecho nunca. Venir antes. Capítulo 1172. Ciudad Jadeíta. 3. El mundo de los elfos tenía una jerarquía distinta, no solo en el estatus de los elfos y la construcción de las ciudades, sino también en muchos fenómenos de la ciudad. En Fragrant Night City, abrir una tienda era algo humilde para los elfos. Sin embargo, en Ciudad Jadeíta había muchas tiendas. Y debido al alto nivel de los elfos en las ciudades de nivel blanco, la tienda más común en Ciudad Jadeíta era la tienda de armas. En estas tiendas de armas, el producto más común eran los arcos, seguidos de algunas afiladas dagas y ballestas. Incluso había algunas espadas delgadas colgadas de las paredes. Shen Yanxiao entró al azar en una tienda de armas y tomó una lujosa espada larga, sintió que su peso en su mano era extremadamente ligero. Shen Yanxiao sacó la espada de su funda y frunció levemente el ceño. Las hojas de las espadas largas hechas por los elfos eran muy delgadas y livianas. Aunque era agudo, era extremadamente fácil de balancear. A diferencia de la espada blanda hecha por seres humanos, las espadas de los elfos tenían un fuerte descarrío. Al ver que la vaina y la empuñadura de cada espada estaban decoradas con una gran cantidad de gemas, Shen Yanxiao inmediatamente comprendí la utilidad de estas espadas. Estas espadas largas no eran una herramienta de combate, sino solo un adorno. Shen Yanxiao miró casualmente el precio de la espada en su mano y se quedó sin palabras en un instante. Una espada tan inútil que era principalmente solo para decoración era más cara que el exquisito arco en la tienda. ¿Realmente hubo elfos que compraron esto? Esta espada, ¿por qué es tan cara? Al igual que un niño curioso, Shen Yanxiao tomó directamente la espada y le preguntó al elfo en la tienda. El elfo miró a Shen Yanxiao con una expresión muy extraña. Tiene tantas gemas que, naturalmente, es más caro. Después de eso, ya no se molestó con Shen Yanxiao. Shen Yanxiao recordó lo que había oído en Moonlight Coast. Gracias al romántico tercer tío de su familia, los elfos del continente Dios de la Luna parecían ya no intercambiar gemas con los humanos. Las gemas producidas en el continente Dios de la Luna eran muy escasas. En el pasado, podían intercambiar gemas con seres humanos, por lo que el precio, naturalmente, sería relativamente estable. Capítulo 1173. Casa de Comercio Moonsine. 1. No sería fácil abrir una tienda en el continente Dios de la Luna. Era poco probable que Shen Yanxiao lo hiciera desde él. El trabajo preparatorio también fue demasiado complicado. Además, se necesitaba mucho dinero para alquilar una tienda y contratar trabajadores elfos. Deduciendo lo que le dio a Yue 11 y Vermillon Bird, no quedaban muchas monedas de cristal en sus manos, solo suficiente para comer y beber durante unos días como máximo. Olvídate de otras cosas. Además de abrir una tienda,
Mongoth Continent tenía otros métodos de negocio. Era similar a las casas de subastas en Radiance Continent, pero la forma de vender productos en realidad no era a través de una subasta, más bien, todos los artículos se exhibirían y venderían. No era tanto una casa de subastas, era más apropiado llamarla casa comercial. Los elfos que tenían algo que vender podían colocar sus propios artículos en la casa comercial, y los elfos de la casa comercial la casa se encargaría de vender sus mercancías. Una vez finalizada la transacción, la casa comercial obtendría una parte de las ganancias. Los elfos comunes no podían abrir casas comerciales porque se necesitaba demasiada mano de obra y también había suficientes tiendas. Requerido. Solo las tribus podían crear una verdadera casa comercial. Todas las casas comerciales de Ciudad Jadeíta estaban ubicadas en la calle sur, y tan pronto como llegaras allí, verías completamente empaquetados de un vistazo. El emblema de cada tribu estaba colgado en la puerta de cada casa comercial. Shen Yanxiao miró las distintas casas comerciales y vio muchos artículos a la venta. El precio de algunos artículos realmente hizo que los ojos de Shen Yanxiao brillaran con un rastro de codicia. Muchos arcos que valían 1000 monedas de oro en el continente Radiance eran solo unos pocos cientos o incluso decenas de monedas de oro en las casas comerciales del continente Dios de la Luna. Debido a que el continente Dios de la Luna fue el origen de muchos árboles de alta calidad, los expertos en forja que hicieron arcos aquí eran tan numerosos que el precio de los arcos era asombrosamente bajo. Aparte de las reverencias, hubo otra cosa que llamó mucho la atención de Shen Yanxiao. Esas fueron las pociones. Los elfos tenían el talento de superar a todas las razas en farmacéutica, no había elfo que no fuera capaz de formular pociones. Además, había todo tipo de hierbas medicinales en todas partes en el continente Dios de la Luna, por lo que Seria no les costó mucho dinero. Por lo tanto, el precio de las pociones aquí era extremadamente barato, por lo que las pociones eran no se diferencia de las coles podridas. Una botella de poción mágica que vale cientos de monedas de oro en el continente Radiance solo cuesta una docena de cristales. Monedas en el continente Dios de la Luna. Una botella de poción maestra que vale decenas de miles de monedas de oro, se podría conseguir aquí en el continente Dios de la Luna como siempre y cuando tuvieran unos cientos de monedas de cristal. Como resultado, Shen Yanxiao, que era farmacéutica senior, casi se apresuró a empacar todas estas pociones cuando vio estas pociones baratas que podrían provocar el vómito. No hace falta decir que iba a traer estas pociones al continente Radiance para revenderlas. Ella definitivamente podría ganar fácilmente 10 veces el precio original. Esto fue simplemente una gran ganancia. Si no fuera porque Shen Yanxiao estaba vergonzosamente corta de dinero en este momento, no dudaría en comprar todos los arcos y pociones de inmediato. Una vez que estas cosas fueran enviadas al continente Radiance, ella estaría sentada sobre una montaña de monedas de oro. Shen Yanxiao finalmente entendió por qué tantos comerciantes estaban dispuestos a correr riesgos y viajar al Dios de la Luna. Continente para hacer negocios. Porque aquí había monedas de oro por todas partes y eso no tenía fin. Los arcos y pociones terminados ya eran muy baratos. En cuanto a las materias primas, el deseo interno de Shen Yanxiao de aumentar su riqueza estaba ardiendo. Era importante saber que los seres humanos tenían muchas restricciones al tratar con los elfos, y que la cantidad podían comprar era muy limitado. Productos como las pociones y los arcos de los elfos nunca fueron vendidos a humanos. En la mente de los elfos, lo que hacían no era algo que los humanos pudieran poseer, solo pudieron comprar algo crudo, materiales del continente Dios de la Luna. En comparación con la venta de productos terminados, el beneficio de las materias primas sería ligeramente menor. Sin embargo, el precio seguiría siendo 10 veces mayor que el original. Capítulo 1174. Casa de Comercio Monsine. 2. En el continente Radiance, Jane representaba el pico más alto del mundo farmacéutico, pero Jane era ahora solo soy un maestro farmacéutico. Sin embargo, en el continente Dios de la Luna, había no menos de decenas de miles de elfos que podían considerarse como maestros farmacéuticos. Incluso el gran maestro farmacéutico no era tan raro aquí. Las pociones maestras hechas por los maestros farmacéuticos de los elfos tenían el mismo precio que las pociones de alto nivel que algunos farmacéuticos senior del continente Radiance habían inventado.
El beneficio que obtendría de estos bienes era sencillamente difícil de estimar. Junto con los arcos creados por los grandes maestros forjadores, Shen Yanxiao simplemente quería aullar como un lobo de felicidad. Quería ir de inmediato a las distintas tribus de elfos para buscar una suma de dinero, para que todos estos tesoros con el precio de una coliría directamente dentro de su propio anillo. No importaba si los humanos no podían comprar los productos terminados de los elfos. Después de todo, ella era una elfa en este momento, ella podría comprarlos todos. El corazón de Shen Yanxiao le picaba insoportablemente en este momento. El bajo precio de los productos de los elfos podría explicarse por su falta de perspicacia para los negocios. Una gran parte de las monedas de cristal estaban controladas directamente por los líderes de la tribu. Los miembros ordinarios solo obtendrían una parte de la riqueza de la tribu cada mes. Los realmente ricos eran los que estaban en la cima, los líderes de cada tribu. Los elfos no eran pobres, pero la mayoría de ellos no tenían mucho dinero en sus manos. Sin embargo, si realmente estuvieran necesitados podrían solicitar una cantidad de dinero que podría aplastar a la gente hasta la muerte a los líderes de su tribu. Shen Yanxiao había comenzado a descubrir cómo hacer una fortuna antes de ingresar al campo de entrenamiento avanzado. Ella fue al continente Dios de la Luna y vio una oportunidad de negocio tan grande. Con su fachada de elfa, si no lo hiciera si lo aprovecha bien, podría caer muerta. Para ganar más dinero, Shen Yanxiao primero debe preparar los fondos iniciales, entonces, ¿debería patrocinar a las tribus y hacer su trabajo? ¿Cosa? La idea era buena, pero ella no sabía nada sobre el diseño de la ciudad jadeíta. Ella nunca hizo nada inseguro. Sin embargo, Shen Yanxiao tocó el anillo en su dedo. ¿Y qué si ella no pudiera recurrir a eso? Este pequeño abuelo tenía muchos métodos para conseguir dinero. Shen Yanxiao comenzó a elegir la casa comercial adecuada. Caminó por la calle sur y vio una casa comercial un poco destartalada al final de la calle. La puerta gris de la casa comercial estaba entreabierta y una luz salía de la habitación. Una luna creciente plateada, el emblema en la entrada se balanceaba con el viento. En la parte inferior del emblema, había varias palabras grabadas en élfico. Casa de comercio de alcohol ilegal. Shen Yanxiao leyó la línea de texto élfico, sus ojos brillaron con un toque de sorpresa. La palabra, Moonsine, involuntariamente le recordó a la tribu Moonsine, sus antepasados. La tribu Moonsine fue una vez la tribu más alta en Wind City, una ciudad de nivel negro, pero luego fue degradada debido a un accidente. Toda la tribu fue expulsada de Wind City y deportada a Jadeite City. Shen Yanxiao una vez pensó que aunque la tribu Moonsine fue degradada, su situación no debería ser demasiado malo. Después de todo, solían ser la tribu de mayor rango. Sin embargo, cuando Shen Yanxiao vio esta casa comercial anodina y algo destartalada frente a ella, supo que su suposición podría estar equivocada. Shen Yanxiao conscientemente levantó su pie hacia esta casa comercial rota. En el vestíbulo de la casa comercial se colocaron vitrinas de cristal grandes y pequeñas. Dos elfos con insignias blancas estaban limpiando cuidadosamente los gabinetes de cristal vacíos. Cuando se abrió la puerta de la casa comercial, las campanillas de viento que colgaban de la puerta emitieron una serie de crujientes sonidos. Los dos elfos levantaron la cabeza sorprendidos y vieron a Shen Yanxiao parado en la puerta. Capítulo 1175. Casa de Comercio Moonsine, 3. Estimado cliente, ¿hay algo en lo que podamos ayudarle? Uno de los elfos agarró el trapo que tenía en la mano y luego lo puso. Sus manos detrás de su espalda. Se mantuvo erguido como una baqueta mientras daba la bienvenida a la llegada de su cliente de la manera más estado perfecto. El otro elfo también guardó un trapo en silencio y se quedó en silencio. Aunque la casa de comercio Moonsine había caído, los sentimientos que estos dos elfos emitían eran tan elegantes y calma, como si todas las escenas ruinosas frente a ellos fueran solo una ilusión. ¿Ustedes son los elfos de la tribu Moonsine? Los ojos de Shen Yanxiao se posaron en la insignia de la luna creciente que colgaba del cofre de los dos elfos. Esta insignia reluciente se usó junto a la insignia blanca. Los dos elfos se congelaron por un momento y había más alerta en sus ojos. Sí. Su extrañeza no escapó a los ojos de Shen Yanxiao.
Shen Yanxiao se dio cuenta de que su propia pregunta fue un poco abrupta. En Fragrant Night City, la reacción de los elfos hacia la familia de Yue 11 podría demostrar que la gloria de Muonsine la tribu ya había desaparecido. Muchos elfos sentían repulsión por ellos, por lo que no era de extrañar que tuvieran tal reacción cuando ella hizo tal pregunta. Shen Yanxiao se rió entre dientes y dijo: «Tengo un montón de cosas aquí, quiero ponerlas en tu casa comercial, me pregunto si es posible». Los dos elfos aparentemente no pensaron que Shen Yanxiao diría tal cosa. El estado de alerta en sus ojos fue reemplazado por el asombro. «¿Quieres decir que hay algo que quieres que vendamos?», preguntó uno de los dos elfos blancos, muy sorprendido. La tribu Muonsine ya no tenía su gloria pasada. No solo fueron degradados por el mismísimo rey elfo, sino que también fueron completamente desterrados de la ciudad del viento. Cayeron de la posición de tribu de mayor rango a una tribu de alto rango, e incluso llevaba el nombre de un traidor. Lo gloriosa que era la tribu Muonsine en el pasado era lo miserables que eran ahora. Sí. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Se dio cuenta de que la mayoría de los gabinetes de cristal en la casa Muonsine Trading estaban vacantes. Solo 1 o 2 gabinetes de cristal tenían algunos arcos y pociones colocadas en ellos. Estas cosas fueron probablemente productos hechos por los propios elfos de la tribu Muonsine. Obviamente, en Ciudad Jadeíta, ningún elfo había ponen aquí sus cosas para venderlas. Los ojos de Shen Yanxiao revelaron débilmente una luz lúgubre. Sí. Me pregunto qué querido cliente quiere poner a la venta. Después del shock de los dos elfos, sus ojos inmediatamente brilló de alegría. Ya no podían recordar cuánto tiempo había pasado desde que los elfos entraron a su casa comercial. En primero, cuando acababan de ser degradados, había algunos elfos que todavía guardaban sus cosas en su casa de comercio por un tiempo. Venta. Pero cuando la noticia de la colusión entre la tribu Muonsine y los humanos se extendió por toda la ciudad jadeíta, los elfos que habían dejado sus bienes en la casa comercial recuperaron sus cosas. Sin mercancías, los elfos que querían comprar cosas, naturalmente, no pondrían un pie en su Muonsine Trading casa. El círculo vicioso provocó la aparición de su casa comercial que se puede ver hoy. Shen Yanxiao respondió: «Es un montón de piedras preciosas». ¿Piedras preciosas? Los dos elfos blancos se miraron y vieron sorpresa en los ojos del otro. Las piedras preciosas eran un lujo indispensable en el mundo de los elfos. Anteriormente, cuando los humanos todavía los suministraban con las piedras preciosas, la situación era mejor. Pero desde que se cortó el comercio de piedras preciosas entre elfos y humanos, el precio de las gemas en el continente Dios de la Luna comenzó a subir. Las piedras preciosas producidas en el continente Dios de la Luna eran escasos, lo que creaba un mercado con escasez de oferta. Como resultado, en las ciudades de nivel rojo y superiores, las tiendas de gemas de cada ciudad se convirtieron en el lugar más popular para los elfos. Los dos elfos blancos no pensaron que habría un elfo que correría hacia ellos para vender gemas aquí. Capítulo 1176. Casa de Comercio Muonsine, 4. Me pregunto qué tipo de gemas quiere poner aquí nuestro querido cliente y cuántos. Uno de los elfos blancos intentó con todas sus fuerzas reprimir su excitación interior. Si el elfo frente a ellos realmente quisiera poner a la venta gemas en su casa comercial, incluso si solo hubiera unas pocas de ellos, entonces podrían atraer a algunos elfos para que entraran a su casa comercial. ¿Cuál es la diferencia entre gemas? Shen Yanxiao inclinó la cabeza hacia un lado. No estaba segura de si los elfos y los humanos tenían la misma comprensión de las gemas. Si fuera diferente, entonces sería bastante incómodo. Uno de los elfos blancos respondió de buen humor: «Es así. La pureza de la gema afectará el valor de la gema y también la diferencia de tamaño». El elfo blanco tomó la piedra preciosa que colgaba de su cintura y la colocó en la palma de su mano. Luego continuó explicándole a Shen Yanxiao: «Por ejemplo, este zafiro que tengo en la mano tiene buena permeabilidad y su brillo a la luz del día también es muy deslumbrante. El precio de esta joya será bastante elevado. En términos generales, aquellas con colores brillantes son las gemas de mayor calidad. Para por ejemplo, rojo brillante, amarillo dorado, etc. Además,
Para diferentes gemas, la profundidad del color también es muy importante. Como el zafiro que tengo en la mano, tiene que ser de un azul moderado, porque si el azul fuera demasiado oscuro se volvería negro, si fuera demasiado superficial, se perdería su brillo. El elfo blanco hizo una pausa por un momento y luego continuó. Pero las gemas más preciosas son incoloras y transparentes, y las gemas con un poco de resplandor azul son los tesoros por los que muchos se disputan, pero mientras haya un poco de amarillo, el valor caerá muy bajo. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Este era el mismo estándar en la sociedad humana, como tal, ella no tenía nada que preocuparse. No estoy seguro de la calidad de mis gemas. Será mejor si simplemente los saco y luego los hago ver por primera vez. Ustedes mismos. Shen Yanxiao era demasiado vago para mirarlos uno por uno. Abrió su anillo de almacenamiento y miró dentro. Por las bolsas de gemas. Los dos elfos la miraron fijamente por un momento, luego sus corazones sintieron una ligera sensación de pérdida. Mirando esto por la apariencia del cliente, ella no debería tener un buen conocimiento de las gemas y, considerando su edad, no debería ser un adulto todavía. Básicamente, un elfo así no tendría demasiadas gemas en sus manos. Olvídalo, aunque sean solo uno o dos, ya está bien, al menos podemos hacer nuestro negocio. Uno de los elfos blancos miró a su compañero y lo consoló. Su compañero también asintió. Esto era mejor que nada. Sin embargo, cuando los dos guardaron silencio y se sintieron tristes, Shen Yanxiao finalmente encontró la primera bolsa de gemas en un montón de cosas, después de lo cual extendió la mano y la sacó. Con un tintineo, arrojó la bolsa ante la visión de los dos elfos blancos. La enorme bolsa de tela fue arrojada a los pies de los dos elfos sin ningún cuidado, dejando a los dos elfos atónitos. Debido a que la acción de Shen Yanxiao al arrojar la bolsa fue demasiado grosera, la cuerda que ataba la boca de la bolsa se cerró. Se aflojó y las gemas del tamaño de una uña salieron rodando de la bolsa por completo. Se escuchó un estrépito cuando cayeron al suelo. Los dos elfos blancos quedaron directamente petrificados. ¿Estas son gemas? El elfo blanco se quedó mirando las coloridas piedras preciosas esparcidas por todo el lugar. Bajo el resplandor de los cristales que congelaban la luz, las piedras preciosas en el suelo brillaban con brillo, como las estrellas en la noche. Cielo cayendo a la tierra. ¿Cómo puede haber tantos? El otro elfo blanco tragó saliva. Si lo que contenía esa bolsa fuera todo gemas, entonces, se atrevió a jurar que las gemas en esa bolsa definitivamente superarían la cantidad de gemas en todos los casas comerciales en toda la calle sur. Capítulo 1177. Casa de Comercio Monsine, 5. Esto fue solo el comienzo. Sin esperar a que los dos elfos se despertaran del shock debido a la gran bolsa de gemas frente a ellos, Shen Yanxiao rápidamente sacó 3 o 4 bolsas más de gemas seguidas, y cada una de las bolsas fue salvajemente se estrelló contra el suelo. Era como si no fueran una bolsa de piedras preciosas, sino bolsas de soja. Si los dos elfos blancos se sorprendieron cuando vieron la primera bolsa de gemas, entonces solo había 5 palabras para decir. Describe sus sentimientos justo en este momento. Se sentían como si se estuvieran volviendo locos. Quien viera a una joven elfa arrojando gemas a sus pies como si estuviera tirando basura tendría una sensación de queriendo ascender al cielo. Los dos elfos no tenían idea de cómo describir la conmoción en sus corazones. Habían sido directamente petrificados como 2 estatuas. Miraron a Shen Yanxiao y continuaron sintiéndose locos. Shen Yanxiao se esforzó por encontrar las bolsas de gemas en su anillo de almacenamiento. Ella había pescado muchas gemas de los 5 clanes principales y el tesoro estatal. Los de mejor calidad los vendió ella en la casa de subastas fantasma, dejando solo las piedras preciosas que no son de tan alta calidad. También había muchas piedras preciosas en sus manos que Ixia había recogido de la casa de subastas Qilin, que eran también está previsto que se venda en Phantom Auction House. Desafortunadamente, no estaban en la lista y simplemente se les dio a todos. A Shen Yanxiao como regalo. Si tuviera que contarlas, Shen Yanxiao todavía tenía varias bolsas de gemas, pero su anillo de almacenamiento estaba demasiado lleno. No pudo encontrarlos todos.
Después de que Shen Yanxiao hizo todo lo posible para sacar 8 o 9 bolsas de gemas, se puso muy impaciente y directamente cerró el anillo. De todos modos, 8 o 9 bolsas de gemas fueron suficientes para venderlas por un tiempo. Shen Yanxiao estaba pensando cuando de repente sintió que los alrededores estaban demasiado tranquilos. ¿Los elfos no tuvieron ni la más mínima reacción? Shen Yanxiao, dudoso, miró hacia arriba y vio directamente a 2 elfos petrificados mirándola con una mirada atónita, como si estaban viendo un monstruo. ¿Qué ocurre? Shen Yanxiao frunció el ceño. ¿Los golpeó accidentalmente cuando arrojó algo? Shen Yanxiao guardó silencio. Quería cuidar de su propia familia materna, no hacerles daño. Los 2 elfos blancos finalmente recuperaron el sentido. Se sintieron emocionados y quisieron correr hacia Shen Yanxiao, pero al ver las gemas que caían sobre sus pies, no se atrevían a dar medio paso. Todo esto era dinero. Nada. Estimado cliente, ¿usted realmente quiere entregarnos estas gemas para la venta? Uno de los elfos cambiaron directamente la forma en que se dirigió a Shen Yanxiao de tú a tú. Shen Yanxiao asintió con la cabeza. Por el momento, te dejaré esto a ti. Buscaré el resto nuevamente más tarde, es un poco desordenado. Supongo que tomará unos días para encontrarlos todos. Ella culpó a esos 5 animales por esto, dándole tantas cosas diversas. Incluso prepararon 3 tiendas de campaña. Shen Yanxiao realmente tenía ganas de matarlos. Hay más. Los 2 elfos sintieron que su corazón iba a explotar. Ya había tantas bolsas de gemas frente a ellos. Este cliente todavía tenía muchas gemas. Realmente se estaban volviendo locos. Incluso si no hubieran cortado el trato con los humanos, las piedras preciosas que los elfos de el continente dios de la luna podría obtener de los seres humanos de una sola vez probablemente también esa cantidad. Aún así, tantos las piedras preciosas se distribuyeron a las distintas casas comerciales de cada una de las ciudades. Y las casas comerciales de los jadeitas. La ciudad no podría conseguir tanto. Sin embargo, Shen Yanxiao en realidad les arrojó muchas gemas a la vez. 1. El primer, tú, fue N, una forma informal de decir tú. La segunda fue la forma cortés de decirte, nin. Te pido que me ayudes a comprar algunas pociones y arcos con todas las monedas de cristal que ganaré durante este tiempo. Shen Yanxiao tenía la intención de utilizar el método en aquel entonces en la casa de subastas Qilin. El dinero que obtendría de vender las piedras preciosas se cambiaría directamente por pociones y arcos. Porque ella realmente no tenía mucho tiempo para hacer todas estas cosas por su cuenta. Por supuesto, le pagaré las tarifas adicionales. Añadió Shen Yanxiao. No. Estimado cliente, es usted muy amable. Ya estamos muy agradecidos de que estés dispuesto a poner estas gemas con nosotros a la venta. Nuestra parte de las ganancias aquí es originalmente del 10%, pero como usted confía tanto en nosotros, directamente bájelo al 5%. Los 2 elfos estaban realmente muy agradecidos con Shen Yanxiao. Con la ayuda de estas piedras preciosas, Monsine Trading House realmente podría volver a la vida. No importa comprarle algo a Shen Yanxiao. Pociones y arcos, incluso si quisiera que ellos personalmente crearan bienes y formularan pociones para ella, no sería nada problema. Shen Yanxiao estuvo congelado por un tiempo, 5%. Los elfos eran realmente puros. Si fueran reemplazados por el especulador Ixia, él no lo dejaría pasar hasta que ella cayera en un pozo. Shen Yanxiao negó con la cabeza. Estimado cliente, ¿no está satisfecho con él? Si esto realmente no fuera suficiente, solo podemos extraer el 4% de la ganancia. Los 2 elfos vieron a Shen Yanxiao negar con la cabeza y pensaron que todavía no estaba satisfecha. Shen Yanxiao frunció ligeramente el ceño, mirando el entusiasmo y la tensión en los ojos de los 2 elfos, sintió le duele un poco el corazón. No hagas el 5%, te daré una participación del 20%. Capítulo 1179. Casa de Comercio Monsine, 7. ¿Qué?
Los dos elfos quedaron completamente estupefactos. Solo habían visto clientes que regateaban, nunca habían visto a alguien que aumentara el precio por voluntad propia. Y el aumento fue incluso varias veces. ¿Cómo podemos hacer esto? Estimado cliente, el hecho de que esté dispuesto a elegir nuestra casa comercial ya es muy útil para nosotros. ¿Cómo podemos cobrarte tanto? Esto no es posible, incluso si estamos de acuerdo, nuestro líder no lo aceptará. Los dos elfos rápidamente sacudieron la cabeza y se negaron. Shen Yanxiao se quedó sin palabras. ¿Cómo pueden estos tipos ser tan puros? Ella les había dado beneficios, pero estos dos los chicos en cambio parecían horrorizados. Si fueran reemplazados por un comerciante humano, él ya habría saltado y aplaudió con decisión. ¿Qué pasó con esta reacción? Shen Yanxiao se secó la cara y en secreto lamentó la gentileza y pureza de los elfos. Escucha, 20 son 20. Si no está de acuerdo, los llevaré a otras casas comerciales para ponerlos a la venta. Shen Yanxiao tuvo que obligarlos a aceptarla. Los dos elfos intercambiaron miradas y sus rostros estaban llenos de lucha. Después de un rato, los elfos se inclinaron y se disculparon. Lamentamos haber retrasado su precioso tiempo. Si todavía estás dispuesto a venir a nosotros la próxima vez haremos todo lo posible para servirle. Shen Yanxiao completamente con la cara palmada. Estos dos tipos preferirían dejarla poner sus cosas en otras casas comerciales que obtener una participación del 20% de las ganancias. Fueron extremadamente honestos. La boca de Shen Yanxiao se torció levemente. Ella realmente no sabía si debería estar satisfecha con la educación de su familia materna, o sentirme trágico con estos dos tipos cuyas mentes no se doblegarían. Bueno, demos un paso atrás. No te obligaré a aceptar una participación del 20%. Pero no tomes solo el 5%. Sigamos las reglas originales. ¿Qué tal el 10%? Shen Yanxiao sintió dolor de cabeza. Por primera vez, dedicó una gran cantidad de esfuerzo simplemente para poner dinero en el bolsillo de otros. Los dos elfos dudaron por un momento y finalmente estuvieron de acuerdo con la propuesta de Shen Yanxiao. Gracias, querido cliente. No ignoraban las buenas intenciones de Shen Yanxiao, pero no podían aprovecharse de ella debido a su autoestima como elfos. Aunque su tribu Moonsine fue degradada, no podían degradarse. Ningún problema. Solo tienes que vender todas estas cosas. Shen Yanxiao pensó por un momento y luego dijo, te enviaré una lista de las cosas que quiero mañana, primero debes limpiar estas gemas. Bueno. Los dos elfos se agacharon, recogieron con cuidado las gemas y las metieron en la bolsa. Shen Yanxiao suspiró un poco. Con solo mirar a los dos elfos, se dio cuenta de que los elfos de la tribu Moonsine estaban absolutamente no es tan malo como los rumores externos. Ella sentía que la razón por la que fueron degradados y desterrados era la más probablemente relacionado con su abuelo o su padre. Shen Yanxiao y los dos elfos intercambiaron algunas palabras más antes de que ella se fuera. Al salir de Moonsine Trading House, Shen Yanxiao miró la casa comercial adyacente, que parecía casi del mismo tamaño que Moonsine Trading House pero estaba completamente llena. Por el contrario, el Moonsine Trading House era mucho más sombría. Shen Yanxiao apretó los puños en secreto. Como ella ya estaba aquí y también había conocido a los elfos de su madre familia, ella definitivamente los ayudaría en el periodo limitado de tiempo que estuvo aquí. Shen Yanxiao regresó a la posada e inmediatamente contactó a Vermilion Beard a través de su vínculo espiritual. Vermilion Beard se sorprendió mucho cuando supo que Shen Yanxiao había entrado en la ciudad jadeíta. Incluso antes de que él tuve tiempo de preguntar, Shen Yanxiao ya explicó todo. Su temperamento no era el de un elfo. Esta vez se fueron Moonsine City y fue a otras ciudades para elegir elfos potenciales para el campo de entrenamiento. Los 4 eligieron el nivel negro. Ciudades, e incluso aquellos debajo de ellas elegirían ir a ciudades de nivel blanco. Sin embargo, Moyu era un inconformista. Corrió a una ciudad de nivel cian por diversión. Esto todavía no fue un problema. Pero entonces,
Él en realidad quería enviar un elfo cian al campo de entrenamiento avanzado. Esto fue simplemente increíble. Moyu, si realmente crees que la elfa tiene potencial, podemos aceptar enviarla temporalmente al nivel intermedio. Campo de entrenamiento, pero nunca aceptaremos enviarla al campo de entrenamiento avanzado. Mo Yan rechazó directamente a Mo. La petición de Yu. Hay que saber que los elfos en el campo de entrenamiento avanzado eran todos elfos negros. Ni siquiera los elfos blancos pudieron entrar, y mucho menos un elfo cian. Si realmente estuvieran de acuerdo con la propuesta de Moyu, realmente sería una gran broma para los elfos. Moyu ya se había vuelto loco. ¿Cómo es posible que estos tipos no creyeran en su visión? Aunque normalmente era un alborotador, no se atrevía a sacar a relucir este asunto solo para causar problemas. Él conocía la gravedad del asunto. La decisión de Mo Yan ya es muy magnánima. Si está de acuerdo con las reglas normales, un elfo cian no poder ingresar al campo de entrenamiento intermedio. Moyu, deja de discutir más. Si el elfo del que estás hablando tiene tal talento, incluso en el campo de entrenamiento intermedio, también tiene la oportunidad de jugar. Mo Lei eligió un compromiso y estuvo de acuerdo con la propuesta de Mo Yan. Sky, siento que este título es una forma de que el cielo me estrese. Las probabilidades de que el título se trate de cuestionar la validez, Sky, y felliketisticlei sabai forte aventostresedme, teodstatetitlei sabout questioning validity credibilidad y me encargaron hacer la validez de nuestra investigación, emoticono cara riendo. Capítulo 1182. Cuestionando la credibilidad. 2. Campo de entrenamiento intermedio. Absolutamente no. No conoces su habilidad. Si la envías al entrenamiento intermedio. Campamento, incluso si es solo un mes, es un retraso en el crecimiento de su habilidad. No tenemos mucho tiempo. Después de medio año, debemos elegir una cantidad de guardias que sean suficientes para ingresar a Monsine City. Enviándola al intermedio campo de entrenamiento, ¿entiendes que esto retrasará su crecimiento? Moyu se rascó la cabeza. Si no fuera un momento crítico, él no sería tan extremo. También sabía lo escandaloso que era enviar un elfo cian al campo de entrenamiento avanzado, pero no tuvieron mucho tiempo. También sabes lo importante que es, ¿cómo puedes elegir casualmente? Este asunto está relacionado con la seguridad de los elfos. No deberías perder el tiempo. El siempre gentil Momu también sintió que su cabeza se mareaba debido al problema traído por Moyu. Ah. Moyu se puso de pie directamente y miró a sus 4 compañeros. No lo entiendes. Crees que mi decisión es una locura, pero ¿sabes qué? La absorción de ese pequeño individuo por el poder del árbol de la vida es 100%. 100%, ¿entiendes? Si le damos los mejores recursos, puede crecer más rápido que todos los elfos. ¿100%? Las palabras de Moyu lograron desplegar una mirada de sorpresa en los ojos de los otros 4 elfos. Como los elfos más elitistas, naturalmente sabían que el grado de absorción del poder del árbol de la vida sería afectar seriamente el crecimiento de un elfo. En lo que respecta a estos elfos, la absorción del poder del árbol de la vida solo podía ser entre el 80% y 85%, en cuanto al que tenía una absorción del 100%, excepto el rey elfo. Era imposible encontrar un segundo elfo en el continente dios de la luna. Además, incluso la absorción del poder del árbol de la vida por parte del rey elfo fue en realidad solo cerca del 100%, alrededor del 99%. ¿Estás diciendo la verdad? Mo Feng miró a Moyu con sospecha. Si no supiera que Moyu no se atrevería para hacer una broma sobre esto, realmente habrían pensado que Moyu solo se estaba burlando de ellos. Disparates. Si no es cierto, ¿por qué la enviaría al campo de entrenamiento avanzado? No estoy loco. Moyu enojado respondió. Los otros 4 elfos se miraron y parecían cuestionar la credibilidad de las palabras de Moyu. ¿Cómo supiste que tiene una absorción del 100%? Este incidente fue demasiado impactante, por lo que Momu tuvo que preguntar con cuidado. Moyu respiró hondo y luego respondió. Lo he visto con mis propios ojos en el punto de prueba de Fragrant Night City. Originalmente, tampoco tenía la intención de permitir que un elfo menor ingresara al campo de entrenamiento,
Incluso solo en el campo de entrenamiento primario, nunca pensé en dejarla entrar. Pero esa niña era muy terca, así que le pedí que fuera al punto de prueba para probarla. Nivel y hacerla darse por vencida. Pero, ¿sabes lo que vi en el punto de prueba? ¿Qué viste? Moyo entrecerró los ojos y todo lo que sucedió ese día claramente se había reproducido en su mente. Entrecerrando los ojos mientras miraba a sus 4 compañeros, dijo claramente, vi que después de que ella puso sus manos en el líquido de prueba, el líquido de prueba cambió a 3 colores en menos de un minuto. 3 colores. ¿Te lo imaginas? Pensar que en realidad existe una fuente de vida inestable y que en realidad es capaz de lograr un avance nivel por nivel en tan poco tiempo. Además, justo cuando ella llegó a la zona roja nivel, todo el líquido de prueba se evaporó en un instante. Estás sintonizando el canal de YouTube, Alma de Fénix. No olvides suscribirte y unirte a nosotros en este viaje para descubrir las historias más cautivadoras.